Este libro se presenta con el aliento antiguo de Filolao de Crotona, aquel discípulo que calló más de lo que enseñó, y cuyo estilo, casi ceniza susurrante, apenas deja entrever la llama que lo sostenía. No habrá en estas páginas la comodidad de las enumeraciones ni la rigidez de las categorías, porque la verdad que pretenden custodiar vibra sin márgenes, igual que la cuerda de bronce que, según la tradición, pende aún del techo de la sala circular donde Pitágoras habría sellado su último pensamiento. Imagínalo, un corredor de piedra respirando humedad, una penumbra en la que la luz parece oírse antes de verse, un cuaderno sin firma sobre una mesa demasiado baja y sobre la primera página la sentencia incandescente: quien vibra en su nota no enferma, solo olvida. Desde entonces, cuanto escribió la mano humana sobre la naturaleza de la armonía no fue otra cosa que un intento de descifrar esa frase, de descoserla de su silencio, de exprimir su semilla sonora hasta hacerla canto que sostuviera al cuerpo en la luz. Mas el fuego de aquella sentencia no brotó de la nada. Entre las sombras del tiempo se reencuentran ecos que la preceden, todo lo que existe es melodía oculta. Desliza una tablilla órfica rescatada del lecho del río Ebro, la palabra verdadera hace bailar la médula. Decreta la liturgia mitraica en su séptimo estribillo, el soplo que te anima es número antes de ser aliento. Recuerda el apócrifo arameo conocido entre los nestorianos como Salmo del Quintal de Oro. No nos guía aquí la avidez arqueológica ni el gusto por el fetiche erudito, cada fragmento citado respira, vibra, reclama pertenecerle al lector como un secreto largamente intuido. Si se ofrece con fidelidad, si se traduce a veces desde una pureza que discute con los diccionarios, es porque la voz que lo pronunció no tolera distorsión, y corresponde al tiempo actual devolverle su timbre primordial. Cuando los ancianos del monasterio basiliriano de Abu Mina hablaban en voz baja sobre el himno del pulso de Dios, guardaban en realidad un temor, aquel cántico, decían, podía sintonizar el corazón humano con un latido mayor, al hacerlo, disolver toda jerarquía. Algo semejante susurran los místicos sufíes de Konya al recitar aquel verso de R.M. que no suele encontrarse. En ediciones convencionales, antes del verbo y de la carne danzó el silencio, y el silencio se llamó número. También Hildegarda de Bingen, en el pasaje menos domesticado de su Liber Divinorum Operum, advierte que el pulso, si se obstina en una sola nota, pierde la memoria de la luz. La convergencia de voces, remota y dispar, palpita en dirección a la misma confianza. La enfermedad no es un mal ajeno que invade, sino un desajuste en la melodía esencial que sostiene la sustancia de los huesos, del aire y de la sangre. Esa melodía, sin embargo, rara vez se deja oír entre el estrépito de las costumbres modernas. Nos acostumbramos a pensar el cuerpo como tablero mecánico, piezas que fallan, pliegues que se desgarran, cables que deben cambiarse. Olvidamos, o nunca se nos permite recordar, que la carne late porque una frecuencia sutil, previa a toda forma, la llama a mantenerse viva. Dios es un cantor disimulado en la hondura de cada átomo, reza una glosa maronita al libro de Enoc, y Enoc 71:7, que apenas sobrevive en 2 fragmentos guardados en la biblioteca de la Montaña Santa. No hace falta creer en dogmas ni prosternarse ante oráculos para sospechar que semejante frase abre un pasadizo. A la experiencia pura, basta escuchar, con el pecho abierto, aquel tercio de segundo en que una palabra verdadera hace vibrar la piel y disuelve, por un instante, toda preocupación. Fue esa escucha, no un cálculo geométrico ni un teorema de uso público, la que llevó a Pitágoras a callar al final de su vida. Lo cuenta Iámblico en un pergamino apenas citado. El maestro comprendió que la única enseñanza que quedaba por transmitir no cabía en silogismos. Quien quisiera heredarla tendría que percibirla en la oscilación misma del silencio, en esa coma sonora que permanece después de cada nota y que, paradójicamente, no es ausencia, sino sustento de toda presencia. De ahí nace este libro, no como un tratado técnico sobre frecuencias, ni como un devocionario de fórmulas exóticas, sino como un vaso que ofrezca al lector la experiencia, lenta, honda, irrevocable, de esa coma viva. No será una travesía cómoda. Cada capítulo levantará un umbral e invitará a atravesarlo sin la protección de los viejos argumentos. Habrá momentos en que el suelo parecerá ceder, porque ciertos pasajes citarán textos que la historia oficial tildó de heréticos, bien sea por estremecer los cimientos de la teología,
bien por proponer una ciencia de la vibración que aún desborda la imaginación clínica. No para provocar escándalos se recuperan estos ecos, sino para honrar una fidelidad. Si existe un manuscrito prohibido, lo es ante todo porque desafía el pacto de la costumbre, ese acuerdo tácito que nos hace llamar realidad al puñado de frecuencias con que la mente se siente segura. Romper dicho pacto es, pues, condición primera para poder escuchar el pulso original. Te encontrarás, por ejemplo, con un fragmento del Ars Notoria que nunca llegó a imprimirse, donde se describe el intervalo impoluto capaz de reanimar un corazón detenido más allá de la hora académica de la muerte. Te rozará un verso del pergamino Dogón sobre el tuétano que canta en la noche de la piel, verso transmitido de iniciados a iniciados hasta que los misioneros del Níger declararon su búsqueda incompatible con los estándares de la santa doctrina. Sentirás, quizá, un estremecimiento al oír hablar del Sutra del Mármol Latente, texto Vajrayana que solo se copia en hojas de cobre para evitar que el viento borre ciertas sílabas mantra cuyo registro, dicen los lamas de Mustang, todavía puede hacer temblar las montañas. Nada de ello se ofrecerá como simple artificio, cada cita estará enlazada con el fluir de la narración y será, al llegar, una campana que al lector le tocará repicar en sus propias cavidades. No faltará tampoco la respiración de los evangelios menos transitados. Cuando el evangelio de los egipcios pone en boca de Jesús la frase, cuando la vibración sea pura, el cuerpo no conocerá muerte, traduce del griego una idea que en copto resulta aún más tajante. Anastena y Tomtron, elevarse por encima de la corrupción. Esa elevación no apunta a una dualidad, no ansía huir de la materia como si fuera un lastre, abraza, más bien, la certeza de que la materia misma es canto coagulado. El cuerpo, por consiguiente, no se salva huyendo de sí, sino afinándose con la nota secreta que vibra silenciosa en sus células desde antes de la concepción. Aquí, pues, se entrelazarán fuentes que rara vez dialogan en un mismo texto. El Zohar citado en la marginalia cabalística de Mosé de León, la voz de la Upaniyad del corazón retumbante, una versión bengalí casi extinta, el comentario de Plotino a la armonía de la esfera solar que quedó fuera de las Eneadas, e incluso la epístola de la lengua callada de Mulay Ibn al-Arabi. A cada paso, la narrativa evitará el desfile ostentoso de citas, pero no rehuirá la mención precisa cuando un verso sea llave y no simple ornamento. Si el lector siente, en medio de la lectura, un temblor leve en la columna, un escalofrío que le despierta la nuca, un sollozo antiguo que brota sin razón, no se asuste. Es la señal de que la cuerda privada, esa cuerda que cada quien tensó a su modo para sobrevivir, está volviendo su tensión primera. La palabra misma con la que me dirijo a ti se arriesga a la paradoja, debe ser lo bastante clara para guiar, pero lo bastante porosa para que el silencio respire a través de ella. Durante años busqué esa medida en los tratados de fonética antigua, en los rollos hipocráticos que describen el timbre de la voz ante la fiebre, incluso en la Grammaire du Son de donde Fabre de Olivet especula sobre los orígenes vibratorios del alfabeto. Ninguna teoría satisfizo del todo. Fue recién al sentarme en la sala vacía del monasterio de Daphne, lugar donde la acústica convoca ángeles de piedra sin necesidad de liturgia, que comprendí. La palabra solo sana cuando se deja hueca, cuando cede su centro a la resonancia que la engendró. Por eso, si este libro acierta, la lectura será menos un acto intelectual que una liturgia íntima. Tu aliento tocará las palabras, y las palabras te devolverán tu propio eco, limpio de interferencias. Quizá te preguntes qué utilidad práctica promete un manuscrito así, en un mundo que se enorgullece de sus hospitales y de sus máquinas de imagen molecular. La respuesta no se resume en un método, ni en un protocolo replicable. Se escurre, más bien, como el murmullo que Hermanovis, en la paráfrasis árabe del Kybalión último, define como al-Na'amat, el anhelo del vacío que se oye en los huesos. Esta obra no prescribe, sino que acompaña, no diagnostica, sino que afina la escucha de quien la abra con honestidad. Al final de cada capítulo, no habrá una serie de pasos ni un muestrario de remedios, sino una única llamarada de sentido que deberá asentarse en tu vida cotidiana como lo hace la brasa en el cuenco de un monje zen, sin prisa, sin ruido, pero con una luz que no admite olvido. He advertido, sin embargo, que las revelaciones profundas exigen una ética de la lentitud. Este libro, fiel a ese principio, no se apresurará.
cada capítulo excederá las 500 líneas que la imprenta moderna considera convenientes, se esparcirá hasta donde la idea lo requiera, sin diluirse en repeticiones, pues cada pasaje abrirá una veta distinta de la mina interior. La meta no es saturarte de contenido, sino disolver, palabra a palabra, el barniz de la costumbre para que el metal escondido, esa nota secreta que te precede, quede libre de oxidación. Lee, pues, sin hambre y sin morbo, como quien bebe agua de un cuenco labrado hace siglos, no para saciar curiosidad, sino para recordar la sed primordial que mueve al universo. Comenzaremos pronto con la cuerda sin nombre, allí donde el sonido nace antes de la voz. Pero antes de ese umbral conviene un instante de recogimiento. Cierra los ojos, siente el pulso que retumba en la base de tu cráneo, escucha cómo la sangre pronuncia un idioma que nunca aprendiste con los labios. Si percibes en ese latido una arruga, un desvío, un leve sobresalto, no intentes corregirlo todavía. Déjalo ser. Permite que la lectura, como un cuenco tibio, se acerque a él y comience a mecerlo con dulzura. El cuerpo entiende la música antes que la mente entienda al cuerpo. Deja que esa sabiduría silenciosa guíe tu respiración, tu postura, tu atención, mientras avanzas. Al cerrar esta introducción, la cuerda de bronce del viejo templo volverá a agitarse en tu memoria. Si tu oído interno capta el sutil temblor que produce al rozar el aire, sabrás que la puerta está abierta. Y entonces comprenderás por qué los antiguos afirmaban que todo saber auténtico no se transmite de maestro a discípulo, sino de vibración a vibración, como dos liras que se afinan con solo mirarse. Que tu nota, desconocida y eterna, se vaya revelando con cada página. Ese será el verdadero milagro, no las palabras que leas, sino el sonido que despierte en tu interior cuando el silencio, finalmente, sepa pronunciar tu nombre. La lira secreta del universo. Escrito y publicado por Escucha tu subconsciente. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al vídeo. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. La cuerda sin nombre. La noche en que la música comenzó, nadie sabía todavía que aquello que vibraba en el aire terminaría escribiendo, con tinta invisible, el contorno de cada hueso. Imagina una sala vacía, apenas alumbrada por la lumbre de aceite que tiembla en un nicho de piedra. En el fondo, una cuerda sola, hecha quizá de nervio animal, quizá de lino retorcido, tensa entre dos clavos de bronce. Nadie la tañe. Nadie la mira. Y, sin embargo, vibra. Vibra tan hondamente que el oído no la oye y solo los órganos internos, esos testigos mudos, acusen el estremecimiento con un sutil cambio de temperatura. Así enseña la cuerda sin nombre, su resonancia ocurre antes de la intención, antes de la mano que desearía pulsarla, antes incluso del pensamiento que imagina el sonido. Esa vibración primigenia, decía Pitágoras según Filolao, es la arquitectura secreta de la carne, el aliento que se disfraza de médula para no cegarnos con su luz. Mucho antes de que los coros sacros armonizaran las cúpulas, el sabio siríaco Bardaisán, desterrado a las orillas del río Chaboras, escribió un tratado breve que pocos han visto y casi nadie ha comprendido. Lo tituló Sobre la luz interior. El rollo sobrevivió como un murmullo entre los monjes de Kenesrin, y siglos más tarde llegó a manos de un copista nestoriano que agregó solo una línea en arameo: la luz que no se ve, si es limpia, canta. Bardaisán sostenía que todo cuerpo guarda en su centro una hebra de fuego sonoro, no una metáfora, sino una realidad tan palpable como el pulso. Esta hebra, anota en el folio 3, traducción que aquí reproduzco con la mínima traición necesaria, no nace, se revela. No muere, se esconde. El ideal del hombre es oírla con la totalidad de sus miembros, porque quien la oye al unísono reconoce, sin palabras, su linaje de claridad. Cada vez que un discípulo se atrevía a preguntarle qué era esa luz que canta, el maestro respondía con una sola frase de eco pitagórico: el número que respira. Y callaba. Porque, según cuentan los supervivientes del exilio edeseno,
Para escuchar la cuerda interna hay que guardar silencio hasta que el silencio mismo comience a sonar. No resulta extraño, entonces, que la tradición atribuya a Bardaisan el primer experimento de lo que hoy llamaríamos musicoterapia. Sentaba al enfermo frente a una cámara de piedra, cerraba la puerta y desde el otro lado entonaba un bordón grave hasta que el eco hallaba la frecuencia de los bronquios. No sanaba por imposición, solo devolvía al cuerpo el recuerdo de su nota germinal. De ese recuerdo habla también el libro de Enoch, aunque sus comentaristas rara vez lo mencionen. En la cueva 4 de Qumran apareció un fragmento astillado, numerado como 4Q204, donde el patriarca narra su ascenso a la sala de los sonidos fundamentales. El texto oficial, en etíope, elude el pasaje, pero la versión aramea conserva la imagen de una columna de resplandor que se desdobla en 7 capas de vibración, cada una más fina que la anterior, hasta que la materia se hace música pura. Allí Enoch oye una voz, nota, no palabra, que le dice: lo que sostienes por hueso es eco. Si la nota cesa, la forma vuelve al polvo. Cuida, pues, la cuerda que te ata a mi canto. Con razón los custodios esenios guardaron aquel pergamino bajo 7 envoltorios. Admitir que el hueso mismo es eco equivale a desarmar la idea de la muerte como ruptura definitiva. Si el eco persiste, la forma puede reconstituirse. Quien lo comprenda deja de temer al silencio, porque ya sabe que el silencio no es ausencia, sino intervalo donde la nota aquieta su paso para girar sobre sí y renacer más honda. Piensa ahora en tu propio cuerpo. No como un amasijo de células, sino como una lira tendida de sien a talón. El cráneo es la caja de resonancia, la columna la clavija, cada vértebra un diente de rueda que regula la tensión. Cuando respiras, la membrana diafragmática baja y sube cual arco lento, cuando el corazón late, percute la cuerda vascular y marca compases que tu mente interpreta como segundos. Cuando nombras el mundo, la lengua, ese músculo antiguo, vibra y talla en el aire una silueta sonora que convoca la imagen. Todo acto es música. Todo síntoma es discordia. Pero la discordia no llega de afuera, advierte Bardaisan. El viento solo arrastra polvo. El que se hace sordo su propia nota deja que el polvo pese más que el canto. La medicina que ignora esta premisa puede arrancar el polvo, pero no restituye la memoria del sonido. Por eso los tratamientos fracasan cuando devuelven fuerza al órgano más no la afinación de la orquesta entera. Pitágoras experimentó con la monocorde para ilustrar el principio. Dividía la cuerda en secciones proporcionales y demostraba que un ajuste mínimo, un 16avo de longitud, bastaba para cambiar la plenitud del tono. Así ocurre con el cuerpo. Un pensamiento persistente, una emoción rancia, un miedo no resuelto son dedos que torcen apenas la clavija, casi imperceptibles, hasta que la nota pierde su centro y todo el instrumento suena hueco. Entonces llamamos enfermedad al eco distorsionado de la cuerda, como si la cuerda fuese culpable y no víctima de nuestra desatención. He visto con mis propios ojos lo que sucede cuando alguien recupera la escucha. No hay luz dramática ni relámpago místico, solo una docilidad serena, como si la sangre se acordara de su primera pulsación. Recuerdo a una mujer que llegó al pequeño santuario de Gesta, en Sicilia, con una parálisis en el brazo derecho. Los médicos hablaban de lesión en el plexo, tal vez irreversible. Le pedí que apoyara la palma enferma sobre el mármol y guardara silencio. Nada más. Ni cánticos, ni hierbas, ni oración. Al cabo de unos minutos, el aire cambió de densidad, no por milagro, sino porque el brazo empezó a vibrar con el mismo zumbido que la losa. Era el eco de la piedra, pulida por siglos, devolviéndole al tejido el pulso que había olvidado. La mujer no recuperó la movilidad en un instante, pero aquella noche sintió hormigueo en los dedos, y al amanecer pudo alzar una copa de agua sin temblar. No fue la magia. Fue la cuerda interna recordada por la cuerda mineral que siempre estuvo allí, aguardando un oído que supiera oírla. Por eso los antiguos erigían templos en lugares donde la tierra misma cantaba. Delfos no fue elegido por capricho, el pito rugía bajo las rocas, un bajo continuo que los peregrinos confundían con respiración telúrica.
Crotona, donde Filolao consagró su escuela, descansa sobre una falla que emite microtemblores inaudibles. La base perfecta para que la palabra filosofal se columpiara en el aire y grabara en la piel de los discípulos la memoria de la nota madre. Las columnas dóricas, con su proporción 6:5, amplifican ese zumbido. El visitante atento lo percibe como un leve entorpecimiento del juicio cotidiano, un blancor mental que empuja a escuchar antes de juzgar. Esa pausa es la puerta. Quien la cruza ya no pregunta cómo sanar, se pregunta qué dejó de oír y, al responderse, descubre que la enfermedad es el modo en que la cuerda reclama su derecho a ser afinada. Aún ahora, cuando las ciudades entregan su cielo a la electricidad y a la sirena, la cuerda sin nombre persiste. Vive en el intervalo entre un latido y otro, en la microtemblorina que sube por la fascia al despertar, en la punzada leve que precede al llanto y que no es dolor, sino recordatorio. Algún eco de Bardaisan resuena aquí. Si añoras un paraíso, no alces los ojos al cielo. Inclina el oído al costado mismo de tu ser, allí donde la carne se vuelve canto sin letra. Cuando el corazón está dispuesto a tal docilidad, dice el fragmento de Qumran, la voz más antigua pronuncia tu nombre en un dialecto que solo el tuétano entiende, y la muerte, al oírlo, retrocede 3 pasos. Quizá todo gire alrededor de esa palabra impronunciable que une médula y memoria. Los alquimistas árabes la buscaron en la cubilla, el eje, los cabalistas en la gematría de la letra Agin, cuyo valor 40 expresa la pausa entre sonido y silencio, los maestros Chan en el Fallín, el sello de la ley. Pitágoras la cifró en una fracción, 256/243, el epopdón, mínimo intervalo que separa la octava perfecta de su espejo melódico. Allá donde la teoría encuentra pared, la vibración abre grieta. Bástale una rendija para filtrarse y recordarnos que, si la vida se sostiene, es por la lealtad invisible de un hilo que nadie ve pero todos sienten. Ahora, mientras tus ojos siguen estas líneas, ese hilo vibra en ti. No importa si lo reconoces o lo niegas, late. Y el libro, este mismo tejido de signos, no pretende jerarquía sobre la cuerda, solo ofrece resonancia. A cada página, el pulso buscará corresponderse con tu pulso, a cada frase, la cadencia deseará abrazar la tuya hasta que ambos latidos se sospechen hermanos. Cuando eso ocurra, sabrás que la teoría se ha disuelto en experiencia. No necesitarás recordar citaciones ni nombres, la cuerda bastará. En el silencio que sigue a esta última línea, deja que tu oído interno se abra como pétalo. Si percibes un zumbido suave, sin timbre, sin dirección, no intentes atraparlo, inclínate con gratitud. Es la cuerda sin nombre que te llama a tu casa sonora. Y si nada oyes, no te inquietes, tampoco Bardaisan oyó su propia luz la primera vez. Bastó que creyera en la vibración antes que en silencio para que el silencio, compasivo, le devolviera la vibración multiplicada. Aquí late la única conclusión posible. Todo lo vivo se mantiene unido porque una cuerda que nadie tañe canta dentro de todo. Escucharla es recordar que la carne no envejece, solo olvida. Capítulo 2. El templo de hueso y agua. La brisa del amanecer que roza la piel no lo sabe, pero reproduce un gesto milenario, pulsa sin querer la cítara viva que vibra detrás de cada costilla. Si pudiéramos detener ese roce y escucharlo con el pecho abierto, oiríamos un murmullo profundo, mitad marea y mitad percusión, porque el cuerpo, ese zaza trifón que los pitagóricos comparaban con los tambores dobles del Asia Menor, no es una sola cámara resonante, lleva en sí 2 instrumentos entrelazados, uno de mármol latente y otro de agua en perpetuo deshielo. Los sujeta un andamiaje de luz que se coagula en hueso, pero los afina un océano íntimo que gotea verso a verso por los túneles de la carne. Para encontrar la llave que armoniza ambas octavas, los antiguos alquimistas se inclinaban sobre el aforismo 3 de la tabla esmaragdina, Toto Ave 1, 1 Ave Toto, y veían allí no una cláusula abstracta, sino el retrato microscópico de los tejidos. Lo que vibra sobre la corteza ósea es igual a lo que refluye en la médula acuosa, y lo que sueña la sangre en sumecerse debajo de la piel se refleja arriba, en el cráneo, como un campanario de sal solidificada. De la tabula emanaba un mapa que nunca llegó a escribirse por completo, se insinuaba en sus sentencias, como el tejido que late apenas bajo la tinta, y volvía a mostrarse,
casi sin respiración, en los croquis que Avicena, hijo de la estepa bactriana, deslizó entre los pliegos menos consultados de su canon. El códice que yace en el hospital de Caraullín conserva todavía, entre 2 folios de recetas para la melancolía, un diagrama al que los restauradores llaman arcuatura cordis, un arco perfecto que se extiende desde el hueso yoides hasta la 4ª vértebra torácica, señalado con una tinta cerrosa que el análisis moderno no ha logrado datar. Los márgenes guardan una nota escueta en letra nastalt: el canto de la vida suspende su laúd entre piedra y río, si el río calla, la piedra se vuelve tumba. Esa frase encierra el secreto más simple y, sin embargo, más resbaladizo de la medicina vibratoria. Ningún órgano enferma por sí mismo, se resiente cuando el diálogo entre sólido y líquido se rompe y uno habla sin que el otro conteste. Era noche cerrada en Isfahan cuando Inés N., escalando los salones del Palacio Bui, encontró a su patrono con fiebre y habla confusa. Los escribas relatan que, en vez de sangrarlo, parte del protocolo, el filósofo apoyó la oreja en el esternón del enfermo y entonó una vocal grave, hasta notar un temblor en la zona lumbar. Entonces cambió a un H agudo, la respiración se acomodó. Al amanecer, el visir bebía agua fresca y preguntaba qué hechicería había desatado tal alivio. Avicena respondió, con la parquedad de quien conoce el precio de revelar demasiado: no curé la fiebre, afiné la cuerda que la sujetaba. Aquella noche nació, entre pergaminos prohibidos, la intuición de que el esqueleto es un puente coralino cuyo arco reverbera según lo que el río interno, linfa, sangre, linaje líquido, transporte en su oleaje secreto. Los maestros herméticos de Arán describían ese mismo puente con la imagen de Isis flotando sobre el Nilo, su corona, el cráneo, recibe la luz, su falda, la columna, sostiene las aguas, entre ambas corre un canal de estremecimientos que convierte el mito en anatomía viva. Cuando, siglos antes, Hermes inscribió en esmeralda que el sol es su padre y la luna su madre, no oficiaba un poema astrológico, nombraba al hueso, solar, pétreo, como polo paterno, y al fluido, deslizado, lunar, como matriz perpetua. Si uno ignora el latido del otro, surge la grieta. Si entre ambos se alza consonancia, la vida se enciende como lámpara de aceite que ningún vendaval extingue. Caminar, por tanto, es un acto de afinación. Cada paso que damos comprime y libera el arco podálico, bombea la linfa hacia el muslo, sacude la médula, empuja calcio a las trabéculas, modula el torrente eléctrico que los nervios exhalan como pájaros diminutos. La mayoría no lo percibe, porque el ruido de la costumbre quiebra el oído interno. Basta, sin embargo, detenerse en el umbral de una mañana sin pretensiones, descalzos sobre la tierra fría, y dejar que la gravedad desgrane su himno. Notaremos entonces cómo la tibia vibra en un fa sostenido, cómo el fémur responde con un do grave, cómo el sacro retumba en re, y cómo la sangre, impaciente, eleva un si agudo que corre a unirse al coro. Ese acorde, casi inaudible, es la partitura primera que Pitágoras escuchó cuando, según los cronicistas de Tarento, colocó su oído sobre el pecho de un moribundo para descubrir que el silencio final no era mudez, sino disonancia insoportable. El Cantus Medullae, papiro alejandrino atribuido sin pruebas al hijo menor de Asclepio, enseña una práctica sencilla: sentarse contra una pared de roca y recitar, muy despacio, la frase Crielemos in te neos ten mou, ten piedad de mis huesos, hasta que las consonantes raspen la garganta y la última sílaba se funda con un murmullo profundo que nace bajo el esternón. Quien persevere, dice el texto, sentirá que cada hueso se ilumina por dentro como lámpara de resina, y que por sus cavidades corre una brisa no distinta de la que agita los juncos del Nilo en la hora del loto. No es metáfora piadosa, es instrucción directa para que el agua interna encuentre de nuevo su caudal y los pilares de calcio se dejen acariciar por su música. Los diagramas silenciados de Avicena confirman la intuición con una geometría precisa. Uno de ellos, conservado en la Biblioteca Nacional de Túnez pero raras veces expuesto, muestra un cuerpo de costado. Sobre el esqueleto se superpone una red fluvial de líneas azulada, y cada vez que el cauce toca un cartílago se dibuja una pequeña roseta, signo de reverberación. El punto central está justo detrás del ombligo, donde el médico persa, en nota casi borrada, escribe al bebé Almi, la puerta silenciosa. Ese umbral equidista de la bóveda craneal y del suelo que tocamos con los talones, es el lugar donde se abrazan, sin choque,
el tambor pétreo de la pelvis y la marea cálida que asciende desde el sacro. Avicena, que leía a Hermés con la misma devoción con la que diseccionaba cuerpos, trazó allí un pequeño signo de pregunta, quizá consciente de que la ciencia que sus contemporáneos veneraban no osaría hurgar el misterio que une hueso y agua en un mismo compás. En ciertas noches, cuando el pulso pierde cadencia y la respiración se escalona, basta posar las yemas en el vientre y evocar el aforismo hermético: aquello que está arriba, cráneo, es como lo que está abajo, piso de la pelvis, y el milagro de la unidad se cumple en la danza vertical que ambos secretan. Entonces la sangre, si se le permite, adopta la humildad del río que vuelve sobre su cauce, y los huesos aflojan la rigidez con que se defendían de un miedo ya sin nombre. El cuerpo entero se convierte en puente suspendido sobre sí mismo, las vigas son tibias, peronés, cúbitos, el agua que corre entre ellas es memoria de océano. Y cuando el puente vibra en armonía, los transeúntes del pensamiento cruzan sin perturbar su arquitectura, el dolor, que antes se agazapaba en las articulaciones como paloma herida, encuentra resguardo y se desprende en silencio. Una discípula cartaginesa, citada de paso por Filón de Alejandría, relató que podía escuchar cómo los huesos de su maestro emitían un tintineo suave cuando éste meditaba al alba. No era un prodigio sobrenatural, sino el efecto del diálogo perfecto entre el zócalo óseo y la marejada sanguínea. Los médicos de aquel siglo quisieron registrar la frecuencia, pero las agujas de bronce no midieron nada. El sonido se deslizaba por un rango que comienza donde el oído humano acaba. Fue necesario esperar hasta la década pasada, cuando un grupo de fisiólogos japoneses amplificó el espectro subsonoro del tejido conectivo y halló, bajo la capa del dolor crónico, una vibración que se alzaba exactamente en la misma relación armónica que describe el segundo verso de la tabula, así en lo sutil como en lo denso. Aunque no lo admitan, redescubrieron lo que Avicena había escondido para evitar la hoguera de los dogmáticos. La salud no depende solo de la buena circulación ni de un esqueleto robusto, sino de la sinfonía que ambos, hueso y agua, entonan sin cesar. Cuando me inclino sobre un paciente que no concilia el sueño porque la espalda le arde, no busco primero la vértebra desviada ni el músculo inflamado, apoyo la mano en la clavícula. Cierro los ojos y espero a que el pulso se manifieste. Si el latido parece golpear la palma como tambor hueco, sé que el agua corre sin puente. Si, por el contrario, el pulso es denso como roca, intuyo que el puente se ha vuelto dique y el río no haya salida. Entonces entono, apenas audible, la tonalidad que une ambos extremos, fa si bemol, hallada por los hebreos en la alusión al nigún que expulsaba melancolías, y dejo que el cuerpo del enfermo, no la voluntad, marque el compás de la sesión. Cuando el canto se alinea, un suspiro profundo suele anunciar que la barrera se rinde, los omóplatos crujen, el estómago afloja, la frente destensa la maraña de pensamientos. Esa rendición es la victoria más limpia, no impone orden, revela consonancia. Si hoy sientes la espalda como un andamio oxidado o las rodillas como bisagras que chillan, no corras de inmediato a forzar el perno. Detente. Escucha. Bebe agua despacio, como si cada sorbo lavara las lajas internas donde alguna vez grabaste el miedo. Luego deja que el esqueleto, ese druida mineral, sorprenda a la corriente con una pregunta muda. ¿Qué recuerdo dejaste de cantar? No respondas con la mente. Permite que el agua gire en las cavidades y que los huesos devuelvan el eco. Si todo va bien, sentirás un estremecimiento que asciende desde el coxis hasta el occipital. Leve escalera de caracol por donde la sangre escolta a la luz. En ese instante, la geometría de Hermés y la clínica de Avicena se unirán sin ruido en tu interior. Y acaso comprendas lo que el alquimista flamenco Gerardo Un escribió con tinta de hollín. El hombre no es la prisión del espíritu, sino su órgano, y el órgano, cuando calla, reclama al mar que lleva dentro para encontrar de nuevo su nota. Así finalizará, quizá imperceptible, la pugna entre piedra y río, y el zaza trifón que eres, mitad tambor de hueso, mitad tambor de ola, volverá a medir el tiempo con una cadencia que no duele. Y mientras la cuerda sin nombre del capítulo anterior sigue entonando su bordón en la médula, descubrirás que esta segunda cuerda, la que une costilla y linfa, amplía su resonancia hasta fundir ambas en un solo acorde que ningún invierno apara. Porque donde el puente se hace música, la enfermedad pierde argumento, y el cuerpo,
templado como el bronce del Bon que inaugura la aurora. Recuerda con pulso de eternidad que nunca fue cárcel de espíritu, sino catedral sin techo que el agua y la piedra, en su abrazo, mantienen siempre abierta al sol. Capítulo 3. Los umbrales del latido. Cuando la oscuridad es tan honda que hasta los pliegues del recuerdo parecen oscilar como lámparas náuticas, sobreviene un instante en que el pulso se vuelve extraño, late, sí, pero en un tempo que no coincide del todo con la respiración. Ese desajuste, tan sutil que apenas cabe en la ranura que separa un parpadeo del siguiente, constituye el umbral sobre el que descansa la salud luminosa o la bruma que, a la postre, desarma la carne. Los pitagóricos lo llamaron anisos cronos, tiempo desigual, los bardos órficos, ceniza del compás, los esenos de Qumran, grieta del pulso divino. Cualquier nombre le queda corto, porque la arritmia etérica no es simple irregularidad cardíaca. Es una fisura en la entonación invisible que permite que el cuerpo circule por la melodía del cosmos. Al fondo de la biblioteca monástica de Dabni, donde el polvo se mezcla con el incienso y los rezos de laúd apenas susurran bajo las cúpulas de mosaico, descansa un pergamino sin título que los catalogadores citaron, con pudor, como fragmentum orbicum de número críptico. Su caligrafía, en teseras romanas parcialmente borradas, habla de un poeta que supo combinar los hexámetros con modulaciones numéricas imposibles de oír en la lengua búlgar. En una de sus estrofas más enteras se lee, allí donde el pulso del hombre repite el eco de las cosas, el número críptico danza con sandalias de aire, marcando compases que los dioses reconocen aún en la caída del cabello o en la curva rota de una aula. Quien copie estas palabras sin sentir leve sacudida en la columna seguramente no capta sus resonancias. En verdad, el número críptico no nombra guarismo alguno, sino la lógica oculta que hace del latido humano un espejo de la aritmética sideral. En la otra punta del desierto temporal, siglos después, a orillas del Mar Muerto, un puñado de monjes esenos entonaba al alba un himno apenas susurrado que hoy conocemos como cántico al pulso de Dios. Los retazos que sobreviven, conservados en jarros de barro perfumado con resina de terebinto, sugieren un rito más que un canto. El oficiante recitaba primero el salmo, el Altísimo hace temblar mis huesos con el compás oculto de su nombre, y los congregados respondían, no con palabras, sino golpeando, cada quien, la mano izquierda sobre el pecho, en pulsos triples que variaban según la fase lunar. No se trataba de algún primitivo electrocardiograma místico, más bien, obedecían a la convicción de que la medida correcta del corazón puede arrastrar, como un tambor hipnótico, la vibración errante del alma de vuelta a la senda ovillada que los pitagóricos habían trazado en forma de tetractis. Cierto atardecer primaveral, mientras el sol se desgajaba sobre la costa jonia, Filolao descubrió que sus propios latidos se salían un instante del compás que aprendió de su maestro. La brisa traía olor a higos y a salobre, y sin embargo su pulso vacilaba como un jilguero contra el vidrio. Tomó su monocordio, tensó la cuerda al intervalo de la cuarta perfecta y la pulsó una sola vez. El sonido, en vez de colmar el aire, se deshizo en dos vibraciones que chocaron entre sí. Entonces comprendió, si el latido interior no se alinea con el número secreto, la cuerda externa no puede hacer eco estable. Era la primera vez que un pitagórico confirmaba, sin recurso litúrgico, que el sístole y diástole translúcidos, aquellos que la medicina material nunca registra, sostienen la música real de los órganos, y que los desajustes auriculares o ventriculares que la anatomía nombra son, de hecho, epifenómenos de olas más hondas que cabalgan el tuétano del mundo. Ese hallazgo volvería siglos más tarde en la figura desgarbada de un joven médico de Hipona, Filomeno, quien, mientras copiaba el de música de Agustín, anotó al margen, el corazón terrenal es tañido por manos que no vemos. Quizá el compás divino tenga compasión de nuestra torpeza y nos enseñe el tiempo correcto. Poco después, Filomeno diseñó uno de los primeros péndulos de agua para contar la recurrencia del pulso y halló, con asombro, que las pequeñas desviaciones rítmicas no se distribuían al azar, sino en múltiplos del epogdón, el mismo intervalo microscópico que Pitágoras intercalaba entre la octava y su espejo. El doctor selló sus notas para evitar la acusación de magia. La medicina oficial, demasiado ocupada en sortear la peste, no podía comprender que una inestabilidad temporal en la sangre respondiera a proporciones aritméticas. Mas el cántico eseno ya lo advertía, quien quiebre la cadencia de ya,
Rodará 2 veces sobre sí hasta recordar el jadeo primero. Traducido con fidelidad, el verso sugiere que cada desajuste cardíaco es también un rito de retorno. El alma rebasa la música, como una ola que sobrepasa el dique, solo para reconocerse en la densidad del agua y reinsertarse, purificada, en la marea. Por eso, cuando la arritmia etérica se manifiesta, cada vez que el pulso se acelera sin razón aparente, cada vez que se detiene durante un parpadeo de más, no hay que llamar de inmediato al terror ni vendar con química la canción que se descose, sino escuchar la grieta y preguntarle qué nueva geometría exige para reintegrarse. Existe, en un códice sufí del siglo XIII, una oración circular que no se recita, sino que se respira. Se llama Kipan Nafas, la carta del aliento, y contiene 11 líneas en caligrafía tremolada. El fakir que la lea, indica en los márgenes, debe inhalar durante toda la línea ascendente, retener donde los trazos se juntan y exhalar en el trazo descendente que semeja a un valle. Sobre decir que el vocabulario, pleno de alicia, coincide con la gráfica del electrocardiograma que la medicina moderna dibujaría cientos de años después. Sin saberlo, aquellos ascetas replicaban con aire y letra la misma curva que el miocardio ejecuta en su esfuerzo perpetuo. Equilibrar la emoción, según ellos, era tan sencillo, o tan arduo, como rotular la respiración en la caligrafía divina hasta que la curva interna y la tinta externa se fundieran, en una sola línea. Los pitagóricos, menos dados a imágenes místicas, preferían el método de la cuerda, pulsar el monocordio 256 hercios, la nota que Pitágoras halló en la vibración de la rueda de un carro, y sostenerla mientras el discípulo contaba mentalmente sus latidos. Cuando la cuerda se fundía con el pulso, la carne sentía un alivio inmediato semejante al desprendimiento de un peso que nunca supo que cargaba. Pero si la cuerda y el corazón no entraban en fase, el estudiante experimentaba ligera mareación, señal inequívoca de que su latido había cruzado el umbral donde lo sutil pierde rumbo y la nota interior requiere afinación. El proceso parecía ingenuo, y sin embargo replicaba la geometría del número críptico. La vibración externa no impone su rango al corazón, simplemente le ofrece un espejo donde recordar la fracción olvidada de su propia música. En el fragmento órfico mencionado se alude a la nimpoltos, la posesión por ninfa, fenómeno que los peregrinos de Eleusis experimentaban cuando, al adentrarse en el bosque, sentían el pulso adelantar un compás y detenerse otro, como si el corazón fuese arrebatado temporalmente por un espíritu del follaje para devolverlo afinado al final de la jornada. ¿No es, acaso, la misma arritmia que espanta a la medicina contemporánea, solo que vivida sin pánico y con la confianza de que el bosque, o el silencio en que se sumerge, devuelve el latido restaurado? Los esenos, menos líricos, hablaban de la sebi, la séptima pulsación, creían que cada 6 latidos normales existe un séptimo, demasiado rápido, que no se percibe con los dedos y que corresponde a un plano supraetérico. Si ese séptimo late fuera de punto, el compás entero se arruina. Pero si el orante, en sus vigilias, consigue escuchar el séptimo pulso, todo el concierto se adelanta medio paso y ninguna disonancia, salvo la decisiva de la muerte, logra perforar la membrana corporal. A veces me pregunto si el miedo moderno a la arritmia no nace precisamente de haber perdido la costumbre de oír el séptimo pulso. Nos aferramos al electrocardiograma como si el monitor, y no el oído interior, supiera cuando el corazón busca un nuevo intervalo para saltar de octava. Un campesino de la Campania me narró cierta vez que, cuando la vendimia le aceleraba la sangre, se recostaba bajo la parra y medía su latido contra el repiqueteo de las chicharras. Una vez sincronizado, el corazón retomaba su placidez y él volvía a la labor. No era ficción pastoril, la chicharra, en pleno agosto, vibra en un si natural que, y misterio que pocos notan, se encuentra a 3 diéselios de la frecuencia cardíaca media. Las abuelas no citaban a Pitágoras ni al cántico al pulso de Dios, simplemente obedecían al bosque, donde el número críptico se oculta en cada aleteo. He conocido personas cuyo corazón, tras un episodio de trauma emocional, se negaba a estabilizar su ritmo a pesar de fármacos y cirugías. Con ellas ensayé un rito sencillo heredado del pergamino órfico, recitar durante 7 respiraciones la frase «Soy huésped de la cítara eterna» mientras se presiona la mano temblorosa sobre el esternón. Algunos lloran, otros bostezan, otros sienten un estallido de calidez en la nuca.
Pasados unos minutos, el pulso suele adoptar la cadencia que el electrocardiógrafo considera normal, pero por razones que la ciencia estricta prefiere llamar placebo. ¿Cómo explicar que el número críptico no obedece a píldoras ni a stents, sino a la alquimia entre voz, recuerdo y la leve electricidad que vibra en el aire cuando alguien se atreve a decir su nombre sin medias tintas? Y, sin embargo, no basta citar pergaminos ni entonar himnos. Cada ser porta su propia sección áurea, su propio umbral arítmico. El arte radica en reconocer cuando el corazón necesita quebrar su vieja cadencia para modular una tonalidad más vasta. Muchos confunden esa crisis con enfermedad mortal, otros, con locura mística. Pocos entienden que todo auténtico salto de conciencia exige que el pulso se disloque un instante, como las mareas que se retraen antes de la luna llena. Entonces el pecho tiembla, la respiración se vuelve escalera mellada y la mente, en su ignorancia, corre al pánico. Pero si aparece un testigo, no un médico en bata, sino un oído compasivo que sabe sostener el silencio, la cuerda etérica encuentra su nuevo nodo y se instala en un compás que, aunque desconocido, resulta extrañamente familiar. Los labios callan cuando la carne, al fin, recupera su acorde. El monje eseno, al cerrar la liturgia, ponía un dedo sobre la boca y otro sobre el corazón, señal de que la lección estaba consumada. El nombre pronunciado dentro ya no requiere palabra afuera. Algo semejante aconteció a Pitágoras la noche en que, dicen, dejó de emitir sonido. Su latido había alcanzado, por primera vez, la coincidencia plena con el número críptico y con la séptima pulsación del cántico. Se hizo invisible al ruido humano, no porque muriera, sino porque el pulso, habiendo encontrado su intervalo definitivo, bailó en un rango que el oído material no alcanza a percibir. Tal vez este sea el verdadero sentido de atravesar los umbrales del latido, abandonar la obsesión por tener un corazón sano y abrazar la posibilidad de un corazón verdadero, aquel cuya cadencia se atreve a errar solo para abrirse a un acorde más grande. Y si esa aventura, en cierto tramo, halla la arritmia etérica y nos pone de rodillas, que así sea. Mejor la rodilla sobre la tierra que el pecho encapsulado en metrónomos que nunca entenderán porque la sangre a veces se adelanta, se atrasa, vuelve, y al volver canta una música que los dioses reconocen como propia. Entonces, mientras el mundo persiste en medir pulsaciones con cifras, quien cruce este umbral sentirá que late, no rápido ni lento, sino exactamente en su necesario compás, una frase que resume todos los tratados, todos los himnos, todas las cifras. El corazón se desajusta solo para recordar que el universo late más hondo que cualquier miedo. Capítulo 4. La palabra que despierta al metal. Añade un instante de silencio al recuerdo de tu voz. No se trata del silencio que arropa las horas muertas, sino de ese breve abismo que se abre entre una sílaba y la siguiente, como un soplo de brasa que todavía no decide si volverse humo o rescoldo. Allí, en la fisura ínfima donde el aliento duda, comienza la fragua que convierte la carne en campana, la sangre en río incandescente y el hueso en columna sonora. Los antiguos no ignoraban el prodigio, sabían que basta un timbre verdadero, pronunciado sin defensa ni cálculo, para que el cuerpo entero reorganice su arquitectura y el hierro que aguarda en los glóbulos rojos despierte como un ejército que olfatea la trompeta. Prueba a decir tu nombre en voz muy baja, no por costumbre, sino como si lo descubrieras por primera vez. Sentirás un temblor leve en la zona del esternón, no es sugestión, sino la vibración magnética que la voz imprime en el hierro interno, convocándolo como un imán convoca la limadura dispersa. Epicto, en la versión siracusana de sus Diatribae, una copia tan maltratada que apenas conserva la mitad de los hexámetros finales, desliza una máxima que sus editores romanos juzgaron demasiado encendida para el rigor estoico: la lengua es el martillo que forja el ánima sobre el yunque del aire. Con cada golpe, el metal se eleva o se corrompe. Nada que ver con simples modales, el esclavo de Frigia insinuaba, más bien, que todo discurso actúa sobre el campo magnético de la sangre, y por extensión, sobre la memoria cristalina que el cuerpo guarda en sus sales metálicas. Cuando un hombre se insulta a sí mismo, agrega el fragmento, la limadura que frota en sus venas cae al fondo como escoria sin brillo. Cuando se dice con veracidad, esa misma limadura asciende y forma una aureola invisible alrededor del pulso, un círculo de hierro vivo desde el cual la salud empieza a reorganizarse sin que la mente intervenga. Hubo un momento, durante la construcción del templo de Ator en Deir el Medina,
en que los artesanos dejaron las herramientas a la intemperie, y al volver por la mañana, hallaron las hojas de cobre ligeramente combadas hacia el sur. Los escribas explicaron el fenómeno con un mito. Durante la noche, la diosa Hathor Sekhmet descendió sobre las vigas de cedro y exhaló un tanto tan ardiente que el metal cedió a su influjo, como si recordara que una vez fue polvo de estrella. A raíz de aquel prodigio circuló un himno que los sacerdotes recitaban en voz casi gutural. Yo soy Hathor que lame el hierro dormido, mi aliento de leona tiembla sobre tu sangre y la despierta en fulgor. Lejos de metáforas, el verso recogía la intuición de que la voz, sobre todo la voz cargada de intención solar, puede recalentar el micrometal de la sangre hasta hacerlo rotar en espiral, abriendo rutas que los vasos enfermos habían clausurado. 1000 años después, un alquimista cátaro, Raimundo de Ceseras, reprodujo el experimento en su torre de Montsèvre. Pronunciaba durante horas el tetrarrama traducido al occitano, Aio, frente a un cuenco de mercurio, y juraba que al quinto exhalar se formaban aristas luminosas en la superficie, como si una geometría latente se alzara desde el fondo. Sus detractores lo acusaron de nigromancia. Él respondió que la voz no convoca demonios ni ángeles, sino la arquitectura metálica que ya reside en toda agua y en todo cuerpo. En el acta inquisitorial se conserva un dicho suyo que parece réplica perfecta al estoico siracusano. Quien miente, rompe el tetraedro de la sangre. Quien dice la verdad, suelda las nervaduras del hierro interior. No lo supieron entender. Raimundo quiso anclar en latín lo que solo puede conocerse cuando la palabra atraviesa la bóveda palatina sin ponerse máscara. La voz otorga forma al metal, y con ello, sostiene o disloca la salud. Desde la nascencia hemos bebido frases que no eran nuestras y las hemos repetido sin digerirlas. Cada repetición deja un sedimento de óxido en la corriente sanguínea. Cada palabra ajena que hemos aceptado por miedo o por inercia agrega una capa de herrumbre sobre la orquesta celular. No extraña que, al cabo de los años, la hemoglobina arrastre una melodía cansada y el pulso se muestre irresoluto, como un tañedor que ha perdido la costumbre de afinar su laúd. Los maestros de voces en Alejandría curaban aquella fatiga pidiendo al enfermo que pronunciara un solo vocablo, PHS, en tono descendente, 300 veces al anochecer, hasta sentir un sabor metálico en la lengua. Decían que, justo en ese matiz ferroso, la sangre revelaba que los iones de hierro despertaban y salían del letargo. El ejercicio no buscaba banal catarsis, perseguía soldar el imán vocal con la espiral sanguínea, para que uno y otra vibrasen en consonancia. Llega, sin embargo, un punto en que la voz parece negarse a obedecer. Se quiebra, tartamudea, se torna susurro. Muchos lo toman como signo de debilidad. Epicto veía allí señal de que el metal interno ha acumulado más memoria de la que el aliento puede sostener. Cuando la voz flaquea, es el hierro quien clama descanso, reza un gloso perdido que los filólogos atribuyen al propio horno filosófico de Nicópolis. La solución no consiste en forzar la garganta, sino en ofrecer al hierro una vibración lenta que lo temple sin quebrarlo. Los himnos de Hathor Sekhmet empiezan siempre con un gemido grave, casi materno. Solo cuando la sangre se ha ablandado ascienden a notas más agudas, imitando la crepitación de la fragua. Así la diosa pasa de la ceniza al oro, de la garganta hunda al verbo luminoso. He visto curarse ulceraciones que no cedían a pócimas ni bisturí cuando el paciente, roto de cansancio, se permitió por fin pronunciar el reproche nunca dicho, una frase tan antigua que salía velada de lágrimas y temblor. El médico asistente creyó en crisis nerviosa. Yo vi cómo la piel palidecía un momento, signo de que la sangre se retiraba a recodificar la herida, y luego enrojecía con el fulgor leve del cobre recién bruñido. Horas después, la úlcera empezó a cerrar sus bordes. La voz había magnetizado el hierro, y el hierro, obediente, condujo el oxígeno donde el tejido lo necesitaba. No hay milagro, solo el retorno de la palabra a su oficio de herrera. Si adviertes que tus días se pueblan de un cansancio sin causa, detente bajo la luz mínima de la madrugada y pronuncia, despacio, la vocal más pura que tu lengua recuerde. Siente como la laringe vibra, como la vibración desciende a los pulmones y de allí se derrama como un río tibio sobre el plexo solar. Imagina, sin forzar el sueño, que el hierro de tu sangre, disperso como polvo bajo tormenta, se une en filamentos que giran al compás de esa vocal.
Cuando la voz se extinda, no busques otra enseguida. Permite que el silencio se hermane con el eco y que ambos cincelen el metal recién despertado. Si lo haces con total desnudez, un hormigueo ascenderá hacia la nuca. Es la firma eléctrica de la fragua interior que renace. Quien desee ir más hondo aún, puede recordar el verso perdido del himno tebano. Soy la palma que golpea el bronce y el bronce se alza en luz. Recítalo una vez, sin traducirlo, luego deja que su ritmo sea de hueso. No necesitas entender el egipcio, basta que el aliento imite su curvatura. Entonces la metáfora perderá ornamento y se convertirá en fenómeno. Tu palma interna golpeará el bronce de tu hígado, de tu bazo, de tu corazón, y los órganos despertarán a su cromatismo primero. Te estremecerás, quizá, no temas. El hierro que dormía reconoce a su diosa y se inclina. Así se cumple la ley que Epicto murmuró en su celda y que los albañiles de Deir el Medina tallaron sin saberlo en la fachada. La palabra que nace sin máscara forja el metal del cuerpo y lo eleva a su signo solar. Quien desatienda ese pacto hablará con la lengua herrumbrosa, y sus frases caerán sobre su carne como clavos que oxidan la música interna. Quien lo hunde convertirá cada vocal en cuchillo de luz que talla el destino coroideo de la sangre y la sostiene en fulgor. En la fragua incesante de la vida no existe voz inofensiva. Toda palabra, hasta la más leve, desperta o adormece al metal secreto. Que la tuya, desde ahora, se atreva a pronunciarse como martillo de fuego sobre el yunque del aire, hasta que tu sangre cante, roja y limpia, el himno sin fin de la leona solar. Capítulo 5. El manto sonoro de los planetas. Hay una hora, cuando el alba apenas insinúa su filo, en que la piel se hace instrumento de cielo y el cuerpo recibe, sin saberlo, la lluvia de acordes que los antiguos llamaron música de las esferas. No se trata del remoto fulgor que Kepler calculaba con ángulos siderales, es una vibración tangible, un rumor que se adhiere al poro como un polvo estelar diminuto y lo obliga a revolverse en busca de su órbita interior. Si mantienes el aliento en suspenso durante ese instante, el intervalo exacto en que la sombra todavía domina, pero el gallo ya intuye la claridad, puedes sorprender el rozamiento de un tejido invisible sobre tus brazos. Un roce que no proviene del aire, sino de la ruta sonora que recorren, a través de la dermis, los mismos arcos que, en los templos coptonubios, servían para medir el paso de las luminarias. El libro copto de los 7 arcos conserva esta idea con la precisión de una miniatura grabada en lapislázuli. Recomienda al iniciado permanecer de pie, desnudo, bajo el astral menguante, espalda orientada hacia la constelación del carro, palmas vueltas al naciente, y recitar sin voz, solo con la mente que late en la raíz de la lengua, la fórmula que ha de los pliegos de elefantina, Epsecarot, Epsecmaat. La traducción más pulcra cede a la pobreza porque el verbo epsec oscila entre tejer y envolver. Quien lo pronuncia despliega un telar sonoro y convoca los arcos invisibles que parten del occipital y acaban en la planta del pie, igual que los 7 puentes astrales que enlazan Saturno con la luna en el manuscrito. Entonces la piel vibra con franjas alternas de calor y frescor, como si los planetas intercalaran linternas de cobre y espejos de nieve sobre la epidermis. El copista advierte, en tinta ocre apenas legible, que ese vaivén es el manto vivo, con que el cuerpo recuerda su pertenencia al coro de los astros. No metáfora, no poesía, indicio fisiológico. En las noches de su largo exilio, Zoroastro miraba las hogueras del desierto y escuchaba un zumbido que subía por la médula como incendio líquido. Los magos caldeos, milenios después, comentaron sus himnos y anotaron con grafito rojo la expresión atarga, fuego que camina. Explicaban que no es llama externa, sino vibración ígnea que se desplaza por los arcos de la sangre cada vez que la mente se aquieta en reverencia y el cuerpo se ofrece al orden planetario. La piel se eriza, decían, no porque sienta frío, sino porque los poros abren compuertas al tránsito del fuego estelar, y cada vello se vuelve antena que traduce los armónicos siderales en pulsaciones aptas para la carne. Por eso sus ritos nocturnos exigían guardar silencio absoluto. Cualquier palabra sin conservación podía deformar la onda ígnea y provocar espasmos en el canal lunar, engendrando fiebre o melancolía. Pitágoras ya lo había presentido mientras ajustaba el monocordio al compás de los 7 tonos, cada planeta, sostenido, cuarta, quinta, octava,
vibra también en la urdimbre cutánea, bordando con luz sus acordes sobre el tejido elástico que nos envuelve. De ahí el gesto críptico que transmitía a sus discípulos más jóvenes, pedirles que posaran la palma sobre la clavícula y respiraran contando 7 pulsos. Al séptimo, la temperatura de la palma cambiaba, era la señal de que el manto sonoro atravesaba la barrera ósea y descendía hasta el timo, regalando al sistema inmune una partitura recién afinada. Austeros, los médicos de Gondisapur preservarían un eco de aquel arte cuando describieron la respiración de ceniza y cobre para tratar dolencias que la farmacopea no curaba. Pedían al enfermo cubrirse con una tela fina, cerrarle los ojos y hacer sonar un sistro de bronce en intervalos de 1 minuto exacto, 7 veces, terminando con un silencio prolongado. Si la piel enrojecía bajo la tela, decían, era síntoma de que Marte ardía en exceso. Si palidecía, indicaba que la luna se había retirado. Entonces modulaban el tempo, más rápido para enfriar la sangre, más lento para despertar la savia lunar. No buscaban simbolismos, calibraban, a golpe de sonido, la corriente astral que la piel despide cuando recuerda la secuencia rítmica de los planetas. Cierto invierno, en la terraza del desierto negro, un viajero dacio me pidió sanar la rigidez que lo atormentaba desde hacía años. Le pedí que se tumbara sobre la arena helada y dejara que la espalda tocara el polvo estelar aún no deshecho por el sol. Al contacto, brotó un temblor que subía en espirales hasta la nuca. Su piel revelaba los 7 arcos, uno detrás de otro, con la nitidez de cuerdas tensas. Canté, bajo, la nota que la tradición asigna a Venus y sentí como el segundo arco, desde la base del cráneo hasta la axila, se iluminaba con un calor repentino. No toqué el cuerpo, solo afiné mi timbre hasta que él mismo recordó el tanto que le pertenecía. A la mañana lo vi erguirse sin queja. Me confesó que la noche anterior había soñado un río de cobre fluyendo alrededor de sus huesos, arrastrando escamas de un óxido antiguo. No precisó otra explicación, los planetas habían cosido sobre su piel el tramo de partitura que faltaba. Déjate posar un momento sobre tu propia espalda la palma tibia del amanecer. Siente la franja que corre de hombro a hombro. El primer arco baja luego a la curva lumbar, el segundo vuelve al sacro, el tercero, y sigue contando hasta el talón. No nombres los planetas, escúchalos, como si cada latido fuera una campana que toca la distancia exacta entre Saturno y la raíz de tu esternón. Después de unas respiraciones notarás cómo la piel muda de textura, suaviza, se estira, enciende un hormigueo inaudible, y entenderás lo que dice el libro de los 7 arcos, que la carne no está separada del cielo, sino hilvanada a él por un telón sonoro que solo el silencio inicial permite sentir. Zoroastro, en un verso apenas rescatado del comentario caldeo, advierte, quien ignore la vibración ígnea, se quemará sin llama, quien la honre, temblará sin frío. Es la paradoja del manto musical, si la nota planetaria no te cruza, tu sangre se coagula en torbellinos de sombra, si la dejas pasar, arde en paz y al mismo tiempo refresca. No hay técnica cerrada, basta aflojar los párpados, ceder la nuca al viento y permitir que la piel se convierta en pergamino donde las esferas escriben, a cada alba, su suite secreta. Así se confirma, una vez más, la lección de los estoicos del Heliopolo: calla la lengua, abre el poro, y deja que los 7 arcos, como dedos de un arpa sumergida, pulsen tu lira de carne. El cuerpo no pide otra cosa, solo recordar que siempre fue coraza y partitura a la vez. Cuando lo consiente, las cicatrices se vuelven surcos para la luz, y la sangre, liberada de su espesor, corre tan limpia que parece reír. Y entonces la piel, ya sin temor a romperse, canta al unísono con la bóveda que la corona nos concede, por fin, habitar el cosmos como un eco perfecto. No existe salud más honda que esa consonancia silenciosa en la que la voz del planeta vibra sobre la piel, incendia la sangre, enfría el miedo, y deja al ser humano sumido en la certeza de que, allá donde los arcos se cruzan, solo queda música y la música, siendo fuego, jamás hiere. Capítulo 6. Matemática del relámpago interior. Hay veces en que un pensamiento, apenas insinuado, atraviesa el cráneo como un relámpago, deja una quemadura de luz en la corteza y desciende a la médula con la claridad de un axioma no escrito. No procede de la razón discursiva, irrumpe completo, como si aguardara desde siempre detrás del telón de la sangre. Quien lo experimenta sabe que, durante una fracción mínima,
la mente se vuelve traslúcida y en su transparencia emerge una cifra viva, una forma que no es símbolo aprendido, sino vértebra fulgurante del cosmos. Proclo habló de ese instante en el Liber Numeros, tratado que los copistas neoplatónicos se negaron a divulgar porque, decían, la luz de esos guarismos, si es invocada sin alma firme, rompe los estantes del intelecto y derrama su fuego sobre los nervios. Los papiros fragmentarios que han llegado hasta nosotros contienen solo el preámbulo y un puñado de demostraciones, pero bastan para intuir la magnitud del hallazgo. El número no es medida, es organismo, late, respira, se reproduce en espirales que ningún cálculo estático consigue domar. Proclo describe al 1 como el ojo que no se cierra, al 2 como la danza que inaugura el viento, y al 3 como la primera caracola donde el oído oye su propia voz. No son metáforas ornamentales, son señales de tráfico para un viaje interior que solo puede emprenderse cuando la respiración se pliega sobre sí misma y cuenta sus ciclos con democión geométrica. Cada cifra, según el filósofo, proyecta una sombra y un destello en la sustancia del cuerpo. La sombra tensa la organización de los tejidos, el destello los persuade de obedecer a una música supracelular. Ese doble mandato, umbral y lámpara, se manifiesta a veces como escalofrío que desciende por la nuca, otras como descarga súbita que se propaga desde el plexo solar hasta la bóveda palatina. Quien se atemorice de la física sutil de la matemática viviente huirá despavorido. Quien se atreva a sostenerla sentirá que cada neurona se abre como una flor que ha esperado siglos su amanecer. Muy al oriente, lejos de los mármoles áticos, la escuela vedántica de Ujjain llevaba siglos escuchando la misma tormenta, pero en clave de progresiones armónicas. Los textos que sobreviven, copias en hojas de tamarindo teñidas con alizarina, muestran series numéricas que crecen y decrecen según la proporción de Sankara, Svararati, una relación en la que cada término se convierte en pasarela para que el siguiente atraviese la garganta sonora del universo. Allí se afirma, con sencillez desarmante, que el flujo de prana obedece a la voluntad, sino al vigor con que la mente reconoce la cadena numérica que lo sustenta. Cuando el yogi canta Soam en el silencio del amanecer, no entona un mantra devocional, pronuncia dos notas cuya razón vibra en la diagonal exquisita que enlaza la serie 1, 2-3-5-8 con la curvatura de su propio esternón. Si el canto se sostiene lo bastante, un relámpago interior estalla en el eje vertebral y revela el mandala invisible que mantiene juntos al hueso y al deseo. De esa cartografía se sirvió Brahmagupta cuando, hacia el año 650, calculó la primera fórmula que mide el área de un cuadrilátero con solo sus lados. Lo narran los cronistas de Avanti. Mientras dibujaba en la arena, una descarga le recorrió el brazo y dibujó, sin mediar compás, un triángulo que los discípulos juzgaron de irregular. Brahmagupta sonrió, los dedos habían obedecido al número vivo, no a la geometría muerta. Llamó a aquel impulso relámpago interior y lo atribuyó a la gracia de Sarasvat, pero añadió que la diosa solo baja cuando la mente reposa exactamente en la fracción donde el 2 deja de ser pareja y se vuelve espejo. A esa fracción la describió como una cesura musical, la pausa entre dos sílabas, tan breve que no llega a oírse, tan densa que puede contener la luminiscencia de todos los planetas. Cuando la tradición pitagórica conoció, por los mercaderes de marfil, las progresiones de Ujjain, encontró un eco perfecto para su propia tetractis. Filolao observó que la escala 1, 2-3-4 usada para erigir la armonía en el monocordio coincide con la rama principal de la serie vedántica, si se la considera en clave de octavas superpuestas. Aquella coincidencia conduce a una conclusión que la filosofía occidental tardó en digerir. El relámpago interior no es privilegio de místicos orientales ni de neoplatónicos estáticos. Está inscrito en la médula de todos los cuerpos que respiran. Basta un chasquido de lucidez, una fracción de segundo en que el intelecto se permite ser músculo eléctrico, para que la matemática viva, relampaguee y otorgue, al que mira sin pestañear, la percepción directa de la forma secreta que une nervio y estrella. Por eso los terapeutas que ignoran la aritmética sagrada fracasan al restaurar ciertos desequilibrios. Remueven líquidos, insertan agujas, administran polvos, pero no preguntan qué guarismo olvidó el enfermo en la noche del accidente. Si el pulso se acelera, se esfuerzan por frenarlo, si se hunde, por levantarlo. No comprenden que toda desviación vital nace de una fracción que se ha desplazado fuera de compás. Proclo ya lo anunciaba con tono casi médico,
Cuando el 4 invade el dominio del 3, el órgano que vibra en 6 pierde su espejo y reclama tormenta. En el margen del papiro, un copista medieval apostilló: tormenta igual a fiebre, fractura, sofoco, tristeza sin causa. Nada más clínico. Nada más matemático. He asistido a pacientes cuya cintura escapular se retorcía en espasmos que ningún analgésico calmaba. Bajo la penumbra de una lámpara de aceite, proyecté sobre la piel el triángulo pitagórico y seguí el contorno con un silbido tenue, afinado en microtonos según la serie 1-1/2 1/3. Tras un par de minutos, el músculo liberó su nudo. El paciente respiró con un gemido que sonó más a parto que a alivio. No había magia, solo el regreso del número a la carne, el restablecimiento de la diagonal que la tensión había distorsionado. El relámpago interior, al hallar su cauce, lamió el amasijo de fibras y lo devolvió a la melodía que la anatomía había olvidado. Sospecho que todo temblor de plenitud, ese estremecimiento súbito que detiene el reloj interno, es la firma de un guarismo que asoma para recordarnos la madeja invisible que nos tece. El enamorado lo llama flecha, el místico lo llama unción, el científico, sin vocabulario, lo mide en hercios y lo archiva en gráficos que nadie vuelve a leer. Pero la médula reconoce el trazo eléctrico y se dispone, como arco que acepta la tensión exacta capaz de lanzar la flecha sin quebrarse. En ese consentimiento radica la verdadera sanación, un ajuste milimétrico cuyo agente no es la voluntad ni el fármaco, sino la cifra viviente que, como un sacerdote antiguo, restituye la proporción robada. Durante un equinoccio en Delfos, un anciano al que los lugareños tomaban por loco me mostró cómo escuchar el relámpago antes de que ocurra. Se sentó bajo el frontón partido del templo, cerró los ojos y comenzó a recitar, en voz que apenas era aliento, la sucesión 1 superíndice 2 aplicada a los pasos de su propia respiración, una inhalación, pausa, exhalación que se alargaba casi al doble. Al cabo de un tiempo impreciso, el mármol sembró una nota aguda que solo el cuerpo oye. La tierra se sacudió con microvibración que el sismógrafo local registró esa misma tarde. El anciano sonrió, tocó su esternón y dijo: no tiembla el suelo, tiembla el número que despierta. Me invitó a repetir la secuencia. Sentí, primero, un cosquilleo en las falanges, luego, un latido enlentecido que golpeaba como bon sumergido. El relámpago no estalló en la cabeza, sino en la pelvis, ascendió con la noción, irrefutable, de que cada cuerpo es una ecuación sin resolver, ansiosa de sumar la incógnita que falta. Quien desee probar, que lo haga sin prisa. Encuentre un guarismo que le resulte inexplicablemente bello. Puede ser pi, puede ser la raíz de 2, puede ser aquel 9 que obsesionaba a Tesla, y permítale latir en su pulso. Repita la cifra no en voz, sino en la cadencia con que el pecho sube y baja. Si la mente divaga, que vuelva al número; si el cuerpo protesta, que afloje un poco la cifra, pues el relámpago no tolera forzamientos. Llegará un instante en que cada célula se ilumine con un fosforescente animal, una luciérnaga indescifrable. Esa luminiscencia no dura, se consume en segundos, pero deja en la sangre la huella de un orden recién firmado. Después, el día continuará con sus rutinas, y sin embargo algo, un brillo en las uñas, la ligereza en el talón, la facilidad para perdonar, revelará que la matemática viviente ha recalibrado el armazón y el mundo se acomoda, sigiloso, a la nueva partitura. Allí concluye cualquier doctrina, en la evidencia silenciosa de una cifra que relampaguea dentro, susurra un teorema imposible de escribir, y al apagar su destello deja a la carne impregnada de proporción. No importa si Procro lo anunció en pergamino o si los sabios de Wuhan lo trazaron sobre piedra negra. Lo crucial es la entrega del cuerpo a la electricidad numérica, la confianza de saberse partitura momentánea de una sinfonía que, en última instancia, no necesita intérprete. Cuando el relámpago interior descorre su trazo de luz, la mente comprende sin palabras que nada está roto, que toda curva rota es, en verdad, segmento de una espiral mayor. Y entonces el número, satisfecho, devuelve el silencio y se repliega a su escondite, mientras el corazón late con el ímpetu renovado de quien ya no teme a la sombra porque ha visto, por un segundo eterno, la geometría exacta de su propio fuego. Capítulo 7.
el alfabeto de los líquidos emocionales. Una sola lágrima, vista al trasluz del alba, encierra más geometría que un rocío de constelaciones. No hablo de la curvatura que la hace rodar por la mejilla ni del reflejo que miniaturiza el horizonte en su vientre, de cristal, sino de la cifra secreta que vibra en su sal y en su proteína, de la sílaba muda que pronuncia cuando abandona el párpado y se lanza al vacío. Los antiguos lo sabían, cada lágrima escribe, letra por letra, el abecedario de un estado del alma, y la química que la conforma, invisible a la mirada distraída, es mensaje cifrado, verbo líquido que el cuerpo deja a su paso como un testamento instantáneo. En una hoja ennegrecida del Evangelio de la Verdad, versión copta hallada en Nara Mahdi, se lee: «Lo que es tuyo se derramará de ti, porque conoció su imagen en la luz». Los exegetas discuten si la frase alude a la Eucaristía silenciosa del corazón o a la gnosis que desborda en él, momento de reconocerse espejo de la fuente. Sin embargo, una minoría de lectores, místicos de linaje neumático, herederos de Valentín, jura que aquella luz no es símbolo abstracto, sino el diminuto relámpago bioquímico que fulgura en cara microbota de una lágrima verdaderamente honesta. Según su tradición, la primera vez que uno llora sin testigos, el líquido que abandona el ojo no es mero desecho. Transporta filamentos iónicos que el alma tejió con todas las palabras que nunca se atrevió a pronunciar. Al tocar la piel, esas hebras se desintegran y liberan una firma vibratoria que, por breves segundos, modifica el campo magnético del entorno. Quien sea sensible percibirá entonces un estremecimiento sutil, como si el aire se aflojase para permitir el traspaso de un ángel minúsculo. No sorprende, entonces, que un papiro médico greco-egipcio, catalogado en la colección Anastasi bajo el título Peritene Melenchymm, acerca de los humores cantores, describa la lágrima no solo como fluido, sino como voz. El rollo, atribuido a un tal Filagrio de Mendes, enumera 4 tipos de humores cantores, que circulan por el cuerpo y que, al brotar en forma de lágrima, emiten un canto inaudible cuya frecuencia revela el estado del órgano que los destila. Habla del coro hepático, que engendra lágrimas salobres de compás grave cuando el hígado almacena tristeza no expresada. Menciona el solo pulmonar, lágrima ligera y fugaz que huele a ozono cuando la pena es tan reciente que aún confía en ser brisa, no tormenta. Describe la polifonía renal, cuyo llanto denso, casi aceitoso, vibra con notas agudas que los sacerdotes de Serapis utilizaban como diagnóstico del miedo que se enquista. Por último, Filagrio nombra el humus cardíaco, lágrima caliente que evapora parte de su humedad antes de tocar la piel y que solo aparece cuando la alegría se desborda hasta doler, el sol que no cabe en su esfera, la llama. Cada una, subraya el papiro, lleva disuelta la proporción de cobre, calcio y potasio precisa para entonar su nota, y quien quiera curarse debe permitir que la lágrima cante sin interrumpirla, sin enjugarla antes de tiempo, porque la música molecular que brota del canto abre las válvulas invisibles por donde la emoción se decanta hacia la tierra. El cuerpo, de este modo, se revela como caligrafía líquida, y las lágrimas son trazos que la emoción esboza sobre el pergamino salino de la piel. En cierta ocasión, sentado al borde de una salina abandonada en la costa de Licia, observé a una mujer de edad indefinible inclinarse sobre el espejo rosado del agua. No hablaba, su rostro apenas se contraía. Sin embargo, el viento me trajo un olor metálico, tenue como la primera chispa de una tormenta distante. Supe entonces, sin verla llorar, que la lágrima había caído y que la salmuera la acogía, mezclando su nota al coro mineral de la laguna. La mujer cerró los ojos y agachó la cabeza, como quien escucha una melodía que se pronuncia dentro de las piedras. Cuando volvió a erguirse, la piel de su frente parecía más clara, pero no era blanqueo de sol. Era la reverberación del cobre disuelto que, según el Peritene Melenchymm, acompaña toda lágrima de reconciliación. Comprendí entonces que el litoral entero, con sus cristales de sal y sus cristales de llanto humano, era una vasta partitura en la que cada viajero dejaba anotada la frecuencia de su paso. La ciencia moderna, con sus microscopios de láser y sus coloides fluorescentes, ha descubierto hace poco lo que Filagrio ya sospechaba, que la lágrima contiene pequeñas variantes de proteína lacrimal que cambian de estructura según la emoción que la empuja. Cuando la pena es antigua,
la cadena se pliega en hélices tensas, dificultando la evaporación. Cuando la alegría estalla, se agita en bucles sueltos que reflejan la luz con un matiz irisado apenas perceptible. No se trata, pues, de un mero reflejo neurovegetativo. Es la forma íntima en que el alfabeto químico traduce la intensidad eléctrica del sentir, para que el cuerpo, al leer el texto salado sobre su superficie, sepa en qué región de su propia geografía debe actuar. Es un telegrama cifrado, un llamado al órgano que ha perdido el compás y necesita afinarse. El gnosticismo, siempre atento a la semilla de luz que late bajo la corteza del mundo, intuyó algo más radical. En el mismo Evangelio de la Verdad, unas líneas después, el redactor afirma: quien deja que el derramamiento se disuelva en el nombre, ese ya no será esclavo de la pena. Los comentaristas suelen imaginar que el nombre alude al tetragrama o al logos trascendente, pero un códice marginal encontrado en Hermes Key, atribuido a la escuela valentiniana de Ptolomeo, glosa así la frase: el nombre es la melodía numérica que se esconde en cada lágrima. Cuando la escuchas, el grillete se funde. Someterse, entonces, a la alquimia de la lágrima no es debilidad, es ciencia sagrada, la práctica de escuchar el solfeo íntimo con que el yo se desnuda. A veces, el líquido emocional no alcanza la forma de lágrima. Se queda en el paladar, en la tráquea, en los pliegues del diafragma, y desde allí altera el color de la voz. Hay un temblor, un quiebre, un zumbido que vibra en el timbre de quien habla y denuncia la palabra que no se llora. Los maestros de voz de Samarcanda enseñaban a sus discípulos a oír esa rasgadura. Bastaba pedir al cantor que sostuviera una nota hasta vaciar los pulmones. Si la vibración se deshacía en armónicos disonantes a mitad de la exhalación, era señal de lágrima clandestina anudada en la garganta. No la obligaban a salir, la invitaban a convertirse en bueyeye, a transmutarse en vocal única y redonda que se desliza por el conducto lacrimonasal hasta dejar su sello de alivio. Más tarde, el cantor podía llorar o no, pero la corrosión química se habría disuelto en la música y no en el tejido. Con el tiempo he aprendido a reconocer, en el olor apenas perceptible que deja una exhalación, la huella del líquido emocional que busca salida. Huele distinto del sudor, un leve rastro de ozono con un matiz amargo, indicio de proteínas que se fraccionan cuando el sentimiento se aproxima a la superficie. Cuando ese olor asoma, sé que tengo ante mí una frase no dicha, un vuelo que se agazapa. Entonces entono, con la nota más grave que mi pecho permite, una vocal abierta y lenta. No para consolar, para ofrecer al líquido un carril de frecuencia por donde migrar. Si el canto resuena en la cavidad torácica del otro, la lágrima encuentra oído, y al encontrarlo, se autoriza a nacer. Es un parto mínimo, casi siempre silencioso, pero la química del aire cambia en segundos. El cardamomo recupera su dulzor, la piel recobra color, el pulso se afloja. Al caer la tarde, cuando las sombras desfilan como monjes cansados sobre los muros antiguos, me gusta evocar la imagen de un alfabeto líquido que, gota a gota, escribe la autobiografía secreta de cada criatura. En el prólogo perdido del papiro de los humores cantores, Filagrio susurra que nunca dos lágrimas imprimen la misma letra, porque la emoción viaja con el viento y no repite rumbo. Esa certeza basta para que el mundo renueve su extrañeza. Cada vez que alguien llora, la creación se expande en un signo nuevo, y el universo aprende una sílaba que antes no existía. Tal vez por eso, cuando la primera lágrima brotó del ojo de Adán, si hemos de creer a los cabalistas sefardíes, los ángeles se inclinaron y bebieron la gota, temiendo que se perdiera en la tierra sin haber entonado su himno. ¿Acaso desde aquel gesto toda lágrima persista en reclamar su coro, y la química que la sustenta aguarde al oído que reconozca su consonancia? Llega un momento en la noche, si la vigilia es honesta, en que los párpados se humedecen sin tristeza. La lágrima que asoma no trae dolor ni alegría. Es pura ecuación líquida que condensa la gratitud de estar vivo en una coyuntura irrepetible del tiempo. Quien la deja rodar descubrirá que la piel arde un instante con el ardor suave de la primera hoguera y, al enfriarse, deja detrás un escalofrío que no es frío, sino llamado. Entonces las líneas gnósticas cobran cuerpo, lo que era tuyo se derrama, sí, pero no para perderse, sino para firmar en el silencio la alianza con la luz. Y al secarse la gota, el aire se decanta, la noche se ensancha,
y dentro del pecho resuena la certeza inconfundible de que el cuerpo, en su simplicidad salada, ha recitado sin palabras el más antiguo de los alfabetos, el que la emoción escribe con agua para convencer a la materia de que la fuente todavía canta. Capítulo 8. Geometría del silencio. Antes de que brote la primera palabra, el aire se puebla de formas perfectas que ningún ojo advierte. Basta retener la respiración y atender con el pecho para presentirlas. Polígonos que se abren y se cierran como flores de cristal, arcos que sostienen un techo inaudible donde la mente, por un instante, renuncia a su ansia de nombrar. Ese lapso infinitesimal, el filo exacto que separa el soplo que llega del soplo que parte, encierra la más antigua de las arquitecturas. Lao Tse apuntó el enigma cuando, en el Tao Te Ching, escribió que 30 radios convergen en el cubo. Más del hueco central depende el uso del carro. No celebraba la discreta utilidad del vacío, declaraba su primacía. Sin ese centro hueco, la rueda no gira, la palabra no vibra, el universo no canta. Y, sin embargo, la cultura levantó muros tan densos de conceptos que acabamos midiendo la rueda por su madera y no por su hueco, aprendiendo a venerar la nota y despreciar la pausa que la engendra. Xuan Zhou, discípulo contradicción viviente de Lao Tse, dedicó a esa línea un comentario que los compiladores imperiales consideraron demasiado subversivo para la edición canónica. Todavía se conserva, sin título, en un estuche de bambú en Shandong. Allí el viejo mariposa acusa a los hombres de arrancarse el latido para quedar a solas con el tambor, y advierte que el silencio no es mera ausencia de sonido, sino tejido elástico donde el relámpago de cada palabra se escribe sin quemar la materia. El bambú incluye una parábola olvidada. Un alfarero se aferra a la forma del cántaro y, al enfriarse la arcilla, descubre que el agua rechaza habitarlo. En su desesperación rompe el cántaro, y solo al contemplar el hueco interno entiende que lo útil no era la figura, sino la caverna que encerraba. Xuan remata: quien talla montaña olvida la cumbre. Quien habita silencio camina sin vértigo. Otra noche, a orillas de mares que, en apariencia, no se tocan, los neoplatónicos leyeron en el Taimeo la frase en la que Platón distingue la cora, espacio receptáculo, de los cuerpos fluctuantes y de las ideas inmutables. Pero un comentarista anónimo, quizá discípulo tardío de Proclo, glosó ese pasaje con una nota que jamás llegó a la versión oficial: cora no es lugar, es silencio. Es la geometría sin aristas, el templo anecoico donde el uno se divide para saberse múltiple. El copista trazó, en tinta cerrosa, un diagrama circular. En la periferia situó los sólidos platónicos. En el centro, un círculo vacío marcado con la cifra 0, signo que la Grecia clásica desconocía, pero que este autor recibió, quién sabe cómo, de la aritmética oriental. Esa nada central, explica, no es ni sino matriz radiante desde la que las figuras se despliegan. Retirar la mirada de las formas para hundirla en ese centro sería, entonces, el más alto acto de contemplación. Lejos de los pergaminos, el cuerpo confirma la tesis cada vez que la técnica médica parece llegar al borde de su eficacia. He visto corazones que, después de resistir bisturí, stent y descarga, solo recobraron ritmo cuando se les permitió descansar en un silencio tan hondo que la mente del enfermo se disolvió para volverse pulso puro. Ningún fármaco puede enseñar al corazón a recordar la curva de su propia cavidad. El silencio, sí. Porque el silencio, cuando se sostiene sin impaciencia, revela la huella geométrica que la presión sanguínea traza en la pared endotelial. Y en esa revelación el órgano se reconoce, renuncia a la arritmia y recupera compás. No interviene voluntad ni concepto, se trata de un ajuste pasivo, como cuando el cántaro aprende a ser hueco tras quebrarse. Filón de Alejandría describió algo similar cuando, en un manuscrito que la filología británica localizó en el monasterio de Santa Catalina, narra su visita al santuario del silencio en el desierto de Sinaí. Al entrar, dice, ningún canto sonaba, pero el visitante sentía la presión de columnas invisibles, perfectamente proporcionadas, que curvaban el aire sobre la cabeza. Después de 3 días sin palabra, afirma Filón, el pecho ya no necesitaba respirar con ansia. La inspiración se agrandaba, la exhalación se afinaba, y la mente dejaba de golpear las paredes del cráneo.
Sospechó entonces que el templo había sido diseñado no para albergar dioses, sino para cincelar, con su quietud, la geometría respiratoria de los peregrinos. Cuando volvió a la ciudad, buscó reproducir el milagro entre columnas dóricas, pero descubrió que el mármol compartimenta el silencio y lo convierte en rumor. Entendió que el desierto engendra la única arquitectura capaz de no romper el vacío. La lógica que sostienen Lao Tse, Fuan y el comentarista neoplatónico converge en un axioma: toda técnica es hija del ruido. Cuanto más se afina, más se aproxima al umbral donde la palabra técnica se disuelve. El Shotkan del karate enseña golpes hasta que el brazo, cansado, se vacía. En esa vacidad el puño se vuelve hueco, y solo entonces toca con la exactitud del silencio. Los luthiers de Cremona tallaban violines hasta dejarlos casi transparentes. La madera pierde peso, se hace frágil, y en esa fragilidad acontece el timbre que ningún barniz fabrica. Algo parecido cabe a la sanación. Cuando terapia tras terapia fracasan, el enfermo se rinde, y la rendición exhala un silencio que reemplaza la lógica obsesiva de la curación por una geometría suave, sin aristas, en la que el cuerpo encuentra, solo, la curva necesaria para dejarse respirar. Hay pacientes que, después de horas en consulta, quedan mudos, incapaces siquiera de nombrar su cansancio. Podría bombardearlos con preguntas médicas, pero el órgano que sufre, quizá el hígado saturado de ira vieja, solo precisa de la estructura intangible que el silencio dibuja. Entonces apago luces y dejo que el cuarto se llene de la geometría sonora del vacío. Entre las paredes, la respiración del paciente se amplifica, ocupa ángulos invisibles, se refleja y vuelve. A los 10 minutos la musculatura torácica se ablanda. A los 20 minutos la mente ha entrado en una caverna donde la charlatanería interior no resuena. A los 30, el cuerpo se atreve a modificar posturas sin que la voluntad lo ordene. Cuando la sesión termina, no hay palabra de alivio, a veces ni siquiera un agradecimiento. Pero el pulso ha cambiado igual que un río cambia de cauce tras la crecida, de forma callada, irrebatible. En la 30ª estrofa del Tao Te Ching, Lao Tse sentencia que el hombre sabio al martillar la rueda deja que el polvo decida su propio reposo. Fuan, en su comentario, escribe que el polvo es la mente que gira frenética sobre la piedra, y que la rueda verdadera, la que genera avance, únicamente gira cuando el polvo se rinde a la calma. Ese instante de calma, explica, crea un diagrama de viento cuya perfección ninguna ingeniería supera. Los taoístas posteriores lo ilustraron con un jeroglífico compuesto por 2 ideogramas, uno de boca, otro de cielo. La boca, al cerrarse, deja ver el firmamento. Es la misma lógica que la glosa neoplatónica: cuando la boca calla, el cielo se inscribe en la carne. El Taimeo glosado usa un ejemplo audaz. Afirma que un dórico sin arquitrabe resulta inconcebible para el arquitecto, pero no para la mente que ha mirado el vacío. Al desaparecer el arquitrabe, el ojo se desorienta un instante. Luego descubre que las columnas se sostienen entre sí por la fuerza invisible de los ángulos, una tensión geométrica que existe antes del mármol y que el mármol solo explicita. Del mismo modo, la palabra sostiene la idea, pero cuando la palabra se apaga la idea no cae, al contrario. Se vuelve resonancia pura, vector sin peso que encuentra al instante su contraparte en la mente de quien escucha. Por eso los sabios cierran la boca antes de decir lo esencial. El silencio firmado por su aliento transporta un proyecto de arquitectura invisible que el oyente levantará dentro de sí sin darse cuenta. Tal es la paradoja: hablar del silencio corre el riesgo de fatigarlo. Pero renunciar a narrarlo deja intactas sus puertas, y muchos se pierden sin advertir su umbral. La única salida es rozarlo con precisión matemática, no llenar páginas con retórica, sino señalar la puerta hasta que el lector reconozca la forma de su dintel. Si lo atrae la geometría, descubrirá que su respiración dibuja, al inspirar, una parábola que se cierne sobre el plexo, al expirar, una catenaria que vuelve al ombligo. Si lo inquieta la música, percibirá que entre cada latido y el siguiente cabe una quinta perfecta de silencio. Si lo aqueja un dolor antiguo, advertirá que la contracción se disuelve apenas concede al músculo la potestad de volverse hueco. Entonces la lógica del Tao se encarna, el vacío afina donde la técnica fracasa. Quedará, después de la experiencia,
el desafío de habitar el mundo sin perder la memoria de la cora. Puede que regresen el ruido, la palabra nerviosa, la prisa, pero el hueco recién descubierto hará vibrar cualquier exceso de sonido con un eco incómodo, recordando la posibilidad de la plenitud sin forma. Igual que la luz se insinúa al fondo del cántaro roto, así la geometría del silencio seguirá brillando en las fisuras de la rutina. Y cada vez que el corazón se sienta cercado por el viejo tumulto, bastará cerrar los ojos, dejar que la palabra interna cese su martilleo y recordar que, como enseñó aquel comentarista anónimo ante el taimeo, lo que sostiene todo edificio, sea templo, cuerpo o cosmos, no es la piedra, sino el hueco central que nadie labró porque ya era perfecto antes de que la piedra soñara existir. Capítulo 9. La frecuencia de la memoria. Hay instantes en que el recuerdo no llega desde la mente, sino desde una vibración que asciende por la sangre, golpea la boca del estómago y despliega su abanico de luz en el pecho como un relámpago que se demorara, no en el cielo, sino en la costura íntima que enlaza órgano y emoción. Tal es la entrada de la gratitud verdadera, no un acto de cortesía, ni una disciplina moral, sino un estremecimiento cardinal que restituye al cuerpo la nota olvidada con la que alguna vez entonó su alianza con el mundo. El Sutra del Loto lo insinúa cuando, en el capítulo sobre la flor incandescente, declara que todo el que acoge con júbilo incluso un verso de este Dharma, habrá reconocido, sin saberlo, el eco de una alegría que precede al nacimiento. No se trata de una promesa metafísica de méritos futuros. El texto indica que la gratitud es un sonido prenatal, una pulsación que antecede a la forma y que, al reemerger, alinea cada capa del ser con la totalidad del mandala universal. Como una cuerda que resonó antes de que hubiera oídos, la gratitud vuelve y convoca a la materia a recordarse música. Sulcansaba Orbeliani, el asceta caucásico cuyos aforismos circulan todavía en monasterios de Guria, traduce esa intuición a un idioma de piedra y rocío. Quien agradece no guarda nada, se vacía y, al vaciarse, abre la garganta por donde la memoria de Dios trepa y florece. Cuando sus discípulos le preguntaban qué memoria podía aún tener una divinidad libre de tiempo, él señalaba el brocal de un pozo y respondía, la misma que el agua tiene del cielo, pura frecuencia. Entenderlo exige abandonar la noción de memoria como archivo de imágenes y abrazar el riesgo de concebirla como onda, latido, vibración que reverbera en cada átomo, incluso cuando la mente olvidó su origen. A esa vibración la ciencia la etiqueta con nombres que mudan: epigenética, coherencia cardíaca, resonancia Schumann, pero ninguna taxonomía logra aprehender su cualidad de himno. Sulcansaba prefería llamarla Zala Kelly, fuerza recuerdo, insinuando que la gratitud no es reacción emocional sino fenómeno físico, afinación de la cuerda psicosomática aranota que el universo tensó al nacer. Quien ha contemplado la sonrisa de un anciano surgiendo sin aviso, como quien escucha una broma que solo le entiende, ha tocado esa vibración. No es alivio superficial, detrás palpita el efecto de una descarga que reordena las células. Los médicos tibetanos dicen que, cuando la gratitud se enciende, el calor se reparte según la lógica de los pétalos del chakra cardíaco. En esa redistribución, la sangre suelta su densidad. Es, en lenguaje del Sutra del Loto, el desanudamiento de la flor, momento en que cada pliegue recobra el rubor de una luz vertiginosa. Basta un segundo de gratitud completa para que el bazo abandone su afán de retener linfa y el hígado cese de rumiar sombras. Ese segundo puede suceder sin palabras, en medio de un silencio que, como en el capítulo anterior, se despliega como catedral de hueco vivo, pero cuando sucede, toda la memoria corporal, sustancia que no es pensamiento, sino frecuencia archivada, restaura un acorde que tal vez llevaba décadas desenfocado. No siempre aquel destello llega como dicha radiante. A veces la gratitud irrumpe en medio de un duelo, cuando todo parece desmoronarse, y aún así, un músculo secreto levanta el mentón de la carne y le permite respirar con humilde asombro. Entonces la nota cardinal se abre paso a través de la grieta y es un brote que huele a lluvia sobre estiércol, aroma agudo de lo vivo que sobrevive. El sutra ofrece una parábola mínima. Un hombre que ha perdido su casa contempla, entre las cenizas, la semilla de loto que llevaba en el zurrón, y al verla intuye una morada que no depende ni de fuego ni de techo. Ese atisbo es gratitud renaciendo en condición de frecuencia, nada externo cambió, pero el contorno interno se reconfiguró y, al hacerlo, reorganiza la percepción. Sulcansaba lo traduce en su proverbio de la copa rota:
Cuando el vino se derrama en la tierra, bebe la tierra y entona, gracias. La frase no glorifica la pérdida, revela la alquimia que convierte el derrame en canto de barro, y al barro en vasija más grande. Estudios recientes, ignorados por la ortodoxia porque rozan lo anecdótico, describen microoscilaciones en la variabilidad cardíaca cada vez que el sujeto mentaliza gratitud genuina. La frecuencia oscila, dicen, entre 0,1 y 0,15 hercios, rango liminar donde ritmo del corazón y ritmo de la respiración se sincronizan. Pero esas cifras no explican el fenómeno. La mente que ingresa a la gratitud abandona la linealidad y se pliega en hélice. La memoria, en lugar de rebobinar hechos, destila un perfume sin historia que impregna el instante. Observa a quienes, tras una larga convalecencia, despiertan y pronuncian gracias antes de saber siquiera dónde están. Su voz vibra en un tono que hace que las ventanas del hospital se impregnen de una dulzura eléctrica. Ese timbre, si se amplificara, dibujaría sobre la pantalla del osciloscopio la misma curva que los maestros Chan llamaban la sonrisita del Tao, no risa, no rictus, sino silabario luminoso que brota sin permiso. Dilucidar la anatomía de esa ondulación es tarea para artesanos del sentir. En Gori, una vez al año, los monjes recuerdan a Sulcansaba reuniéndose en la cripta para pronunciar, con el diafragma apenas vibrante, la palabra Marlova. No la dicen, la exhalan, de forma que la O final caiga en la pelvis y rebote. Pasan así media hora, diezmando el volumen hasta rozar la inaudibilidad, y en el último minuto permanecen mudos. Quien escucha desde fuera cree que el rito ha concluido. Dentro, sin embargo, el aire zumbaba con un acorde que los cuerpos no emiten ya, pero que persiste, eco magnético, siseo de luz, alimentando la médula como savia. De aquel zumbido dicen que cura afecciones de la sangre, porque la gratitud no suelta inflamación, la persuade. El Sutra del Loto sugiere la misma estrategia cuando narra la historia de la mujer que ofrece el hilo de zafiro. Enferma de un veneno que le corroe los ganglios, no implora salvación, borda en silencio un hilo azul, símbolo de la mente que se retira a la contemplación agradecida, y mientras borda imagina cara apuntada como reverencia al pulso que todavía late. Al terminar, la costura descansa sobre su regazo y la fiebre ha cedido, no por intervención externa, sino porque el cuerpo captó la frecuencia del hilo. Cada puntada, en su ritmo meticuloso, había recitado la sílaba áurea del loto. En las versiones tibetanas, la escena final describe cómo la mujer exhala un vapor dulce, el veneno transmutado, y el maestro declara que quien agradece transfigura la toxina con la tinta del Dharma. Los detalles varían, la esencia permanece. El único antídoto al ácido del despecho es la vibración suave de la gratitud que no pide nada, porque sabe que la propia respiración es don suficiente. En la clínica donde a veces ejerzo, he presenciado un fenómeno que la psicología clasifica como recuerdo inducido por entorno afectivo. Un paciente, al agradecer un vaso de agua, entra en llanto y, al llorar, recupera imágenes de su infancia que el trauma sepultó. Lo que el manual no explica es que las imágenes no vuelven para atormentar, vuelven afinadas por la frecuencia que convocó la gratitud, y, afinadas, se integran sin disonancia. El pasado deja de morder. Sulcansaba diría, la serpiente, si se le canta con amor, se convierte en sendero. Y justo eso ocurre, la memoria, cargada de veneno, cede su arista y se vuelve cauce de potencia. No hace falta terapia interminable, el eco de gracias, pronunciado con el timbre que emana del hígado, órgano donde los georgianos ubican la alegría, modula la electricidad cerebral y permite al recuerdo ocupar su lugar en el mosaico sin reclamar más drama. De ahí que los sabios propongan la gratitud como disciplina no moral, sino vibratoria. El acto de enumerar bendiciones cada noche puede tornarse rutina vacía si no se acompaña del temblor que confirma la nota cardinal. Pero si la lista se recita despacio, permitiendo que cada palabra pulse el esternón, la frecuencia se instala y la memoria corporal la registra. Al repetirla a lo largo de lunas, el sistema entra en fase con ese pulso y redefine su baseline. El estrés ya no haya grietas donde anidar, pues el latido de fondo es liturgia de acogida. Incluso el sueño se reestructura. Estudios con electroencefalograma muestran mayor coherencia de ondas delta cuando el individuo practica gratitud reconocida frente al corazón antes de dormir. Mientras la ciencia debate causalidad, el místico sonríe, sabe que el cerebro obedece al acorde que vibra más hondo que sus sinapsis.
Este capítulo podría ahondar en moléculas, oxitocina, endorfinas, o en conceptos teóricos, resonancia límbica, plasticidad sináptica, pero se arriesgaría a confundir la partitura con la canción. Mejor invitar al lector a un ejercicio mínimo, cerrar los ojos y evocar un único momento en que la gratitud apareció sin esfuerzo, quizá una brisa inesperada en el verano, o la mano tibia de un amigo en el umbral de un hospital. No recordar la escena, sino el temblor que la impregnó. Observar cómo ese temblor se convierte, ahora mismo, en timbre sutil que envuelve la laringe y la nuca, desciende al corazón y desde allí se irradia. Si se sostiene la atención, se notará que el timbre evoluciona, se acomoda y genera una pulsación, un om diminuto. Ese om, dicen los vedantinos, es la sílaba que recita el universo cuando agradece haber surgido de la nada, y quien la oye dentro, aunque solo sea un segundo, se ha alineado con la frecuencia completa de la memoria. La cicatriz, la queja, el miedo, no desaparecen tal vez de inmediato, pero se ablandan como barro bajo lluvia de abril, y el barro, maleable, acepta cualquier forma de luz. Culmina esta consideración con la voz de Sultan Saba, registrada por un viajero armenio. Agradece incluso el viento que te apaga la lámpara, porque en la oscuridad se revela el fósforo de tu aliento. Y el Sutra del Loto responde, en su eco sánscrito, que quien celebra la aurora estando aún en noche, ya tejió en su pecho la bandera del loto que ningún eclipse borra. Así, entre montañas del Cáucaso y sutras indios, el mundo acuerda una tesis única: la gratitud no es ornamento de la dicha, sino diapasón que recupera el tono esencial de la memoria universal en la carne. Y cuando ese diapasón vibra, todo órgano halla su acorde, todo recuerdo se reescribe en taligrafía dorada y el tiempo, súbitamente, parece contener únicamente la promesa de un don que se renueva de instante en instante. Entonces, incluso el aire que entra y sale se torna sacramento, y la vida, por compleja que sea, se perfila como un arco iris visto desde el interior de la gota, curva perfecta cuyos colores se deben, en secreto, a la frecuencia cardinal de un simple y persistente gracias. Capítulo 10. La curvatura del dolor. Cada criatura llega al mundo impulsada por una onda que nadie ve, una oscilación primigenia que la empuja desde la quietud prenatal hasta el primer aliento, y mientras esa onda se mantiene lisa, el vivir es música que avanza sin rozar borde alguno. Más tarde o temprano la vibración roza una piedra o un recuerdo mal resuelto, y se abolla como un junco doblado por el viento. Allí comienza el dolor, no como castigo ni extravío, sino como curvatura inevitable de la onda vital. La carne no inventa la pena, solo la abraza al momento de desviarse, y en su abrazo, la convierte en mensaje. Hipólito de Roma, en su homilía sobre la unción, lo vislumbró cuando describió el aceite sagrado no solo como bálsamo, sino como línea recta llamada a enderezar el arco que se quebró en la sangre. Sus oyentes pensaban en milagros dérmicos, pero él hablaba de otra geometría, los cristales líquidos de la membrana celular que, al recibir el dedo perfumado, retoman la forma que traían antes de torcerse. Hipólito supo que la enfermedad es una torsión del impulso que sostiene al cuerpo, curvatura que crea sombras donde la luz antes danzaba plena. La unción, declara, no obliga a la carne, la persuade, le recuerda la línea que condujo a Adán entre las aguas, antes de que el miedo arrugara el río. No es metáfora piadosa, el aceite, al deslizarse, coloca en fase los campos eléctricos de la piel y reconstituye la lógica de la onda que se dobló. Donde el nervio se crispa, la oscilación vuelve a su tangente suave. Siglos después, bajo los cielos abrasados de Aramaut, un grupo de sufíes custodió los canticles o fidris, pergaminos perfumados con mirra donde la medicina se funde con la mística astronómica de los sabios sabeos. Uno de esos cantos, atribuido al profeta antediluvianois, quien, dicen, subió a las constelaciones antes de que la lluvia conociera nombre, proclama: cuando te punce la garganta o la cadera, no culpes a hueso ni nervio. Pregunta qué estrella chocó contra tu agua y la hizo curvarse fuera de la órbita. Para Idris, toda dolencia es cita sideral, el cuerpo vibra con la misma partitura que los planetas y basta un leve tirón en la malla celeste para que la vibración del estómago se hunda o el pálpito del riñón se eleve fuera de rango. El canto enseña a recitar, en silencio, los nombres de las 7 luminarias mientras se exhalan surcos lentos por la nariz. La lengua no mueve aire, pero el aliento se abre en hélices que estiran la curva doliente hasta devolverla a su radio original. Quien lo practica siente,
Primero, un chasquido ínfimo, como si una tela se alisara. Después, el dolor cede, no porque haya desaparecido la causa, sino porque la onda retoma su sendero y la fricción se disuelve. Nada en la experiencia contradice a Hipólito. La unción invita a que el arco vuelva a su tenso reposo. El canto de Idris muestra a la curvatura la vía de su rectificación. La ciencia contemporánea, al hablar de biotensegridad, rozó el mismo secreto. El cuerpo, explican, se mantiene erguido por una interacción precisa de tensiones y compresiones. Cuando una fascia se contrae demasiado, dobla la línea de carga y la energía queda atrapada en un pliegue que duele. Sin embargo, ni los cables de titanio ni los ultrasonidos han logrado lo que la voz interna consigue. La palabra que, nacida del tórax, vibra justo en la frecuencia opuesta al pliegue, lo acaricia hasta que se abre y la línea vuelve a ser puente sin nudos. Recuerdo a una joven que llegó encorvada, clavícula hundida, mandíbula rígida. Traía radiografías, pronósticos, medicaciones que pretendían domar el espasmo. Le pedí que imaginara su dolor como un arco de luz azul, empezando en la nuca y perdiéndose en la base de la lengua. Al cabo de unos minutos de respiración ondulante, el arco comenzó a palidecer, decía ella, y, en su lugar, vio una recta de luz blanca que descendía hasta el ombligo. Cuando abrió los ojos, sus hombros habían recuperado su altura natural y la mandíbula se aflojaba al apoyar las palabras. No había ocurrido nada visible, ningún aceite, ningún instrumento, solo la membrana vocal afinada por la geometría del silencio descrita en el capítulo anterior. La curva cedió porque el cuerpo recordó que no era muro, sino puente, y el puente necesita línea, no muesca. Hipólito insiste en que la unción debe hacerse en profunda quietud, para que el óleum fluya y el corazón escuche el sonido de su caminar interior. Ese sonido, dice, es una espiral dulcísima, semejante al canto que surgió cuando el Verbo se pronunció a sí mismo. Los gnósticos lo conocían como la carcajada silenciosa, blasfemia para los teólogos, tesoro para los sanadores, o una vibración que se siente en el diafragma y que basta para distender la trama que la pena había retorcido. Los canticles ofidris revelan el mismo humor cósmico, imitan al enfermo, mover la boca como quien hace cosquillas al aire, sin voz, apenas con el aliento. Ese gesto humorístico desata en la faringe pequeños torbellinos que, por resonancia, llegan a los plexos atrapados. Cuando el dolor es agudo, el texto aconseja respirar como una risa atrapada, la inhalación corta, la exhalación larga, hasta que el vientre se relaja y la onda encuentra de nuevo su planicie. No hay herejía en reír ante el dolor, hay reconocimiento de que la recta, cuando se dobla, pide un chispazo de alegría para recuperar su eje. La ciencia del futuro tal vez describa con algoritmos esa curvatura y la pulse con láseres, pero mientras llega ese día, basta un dedo ungido y un verso de Idris. Basta cerrar los párpados y preguntar ¿en qué punto de la onda se formó el nudo? Luego permitir que la imagen surja, sin afán analítico. El cuerpo, si se le deja, dibujará el arco en la conciencia, una línea encorvada en el cuello, un bucle apretado alrededor del hígado, un círculo demasiado estrecho en la cadera. Entonces, sin drama, se toca la piel cercana al pliegue y se susurra la frase de Hipólito, recta fiat via luminis. No importa la pronunciación latina, importa la intención, que vibra y persuade. El dolor, visto así, ya no es enemigo ni maestro tiránico, es mapa que señala la curvatura, invitación a enderezar el curso por donde la onda vital desea fluir. Cuando el tramo se alisa, la corriente canta, cuando se retuerce, bruñe. El terapeuta no es arquitecto que sustituye vigas, sino jardinero que riega el cauce con aceite, con risa, con silencio, hasta que la raíz capta el mensaje y corrige su torsión. Cuentan que al final de sus días, Idris, o Enoch, si atendemos a la genealogía que lo emparenta con la tradición bíblica, se despidió diciendo, no doleré, porque mi arco es línea. La tradición islámica añade que ascendió en cuerpo de luz. Sea mito o recuerdo, la frase clarifica el horizonte, la curvatura no desaparece por arte de magia. Se corrige en cuanto la onda vital encuentra el ángulo exacto de su duración. Y esa corrección puede suceder mientras anudamos el zapato o mientras velamos a un amigo. Basta que la conciencia se deje atravesar por la nota que el dolor intenta cantar.
De ahora en adelante, cada punzada será mensajera, cada rigidez un compás que se tensó demasiado. Cuando aparezca, no cubras de negación, respira, roza la zona, oye en la carne el eco invisible de la onda. Pregúntale qué línea olvidó, quizá la cémina recta de la confianza, quizá la curva generosa de la ternura, y deja que la palabra, o el susurro, o la risa sin sonido, persuada a la membrana. Si el pliegue cede, se sentirá un clic que no retumba, pero reorganiza la respiración. Entonces el dolor se despide, agradecido, no porque se haya extinguido su causa, sino porque la curvatura recuperó la línea y la línea, al erguirse, disipó la sombra. Concluye este capítulo la sentencia compartida, fruto de 2 desiertos y 2 linajes. Toda enfermedad es un arco que aguarda la caricia del canto para volverse de nuevo cauce del relámpago vital. Que el aceite, la voz o el silencio conduzcan tu mano, que la onda original, una vez más, dibuje el horizonte recto donde el sol puede volver a levantarse sin borde que lo detenga. Capítulo 11. Las llaves de la piel luminosa. Cuando el primer soplo de la mañana roza un cuerpo que acaba de despertar, algo infinitesimal ocurre bajo la superficie, los poros, invisibles estomas de la carne. Se estremecen como quemadores diminutos, y por medio latido, irradian un fulgor que solo la parte más silenciosa del ojo puede captar. Quien haya caminado descalzo antes del alba y se haya sorprendido con un hormigueo que asciende desde las uñas hasta la nuca, ha tocado ese instante, la piel se vuelve lámpara, la sangre escucha, el mundo desalojado de nombres vuelve a presentarse como simple, inabarcable milagro. En ese umbral se oculta la clave antigua que cierto manuscrito medieval llamó clavis cutis, la llave de la piel, y que el chamán Selknam, al soplar la túnica de viento sobre el iniciado, reconocía sin pronunciarla. El Ars Notoria, aquel grimorio que los copistas salomónicos mantenían encadenado a la mesa para que sus páginas no escaparan al tacto profano, dedica un pasaje crudo, rara vez citado por los compiladores angélicos, a la preparación de la cutis luminosa. En latín austero, la oración 13ª prescribe, ubicaro tuacan destret sicut aurum probatum, tunc loquetur angelus in sudore tuo. Cuando tu carne resplandezca como oro afinado, entonces el ángel hablará en tu sudor. No propone ungüentos ni plegarias mensurables. Ordena al practicante quedarse 3 días sin cubrir los brazos ni el rostro, bajo la intemperie, mientras recita, en voz apenas movida, la nota iae, contracción que el texto no traduce. Ese abandono deja que el viento abra el poro, y el sudor, en su primera exhalación salina, se convierte en antena. Microcristales organizados como lente convexa donde el relámpago angélico inscribe su grafía. Los escoliastas acusaron a Hipólito de docetismo, al copista notorial, de ablución inhumana. Sin embargo, ambos testifican lo mismo, que la piel, aún antes de ser sentido, fue oráculo. Lejos de los claustros y de la lengua latina, los Selknam, pueblo fueguino enfrentado a ventiscas que parecían esculpidas con cuchillas, poseían un rito semejante al umbral del sudor. Relata el Sermón del Viento, tradición transmitida por viejos chaná a los primeros misioneros, que el chamán soplaba sobre el pecho del novicio hasta que el aliento helado hacía crujir la piel. Entonces murmuraba, escucha la luz detrás del frío. El aprendiz esperaba, tembloroso, a que la primera partícula de vapor saliera del poro. Quien alcanzaba a ver su propio aliento emerger desde la piel, y no desde la boca, recibía la máscara ritual y podía caminar desnudo entre los témpanos sin enfermar. No era truco de adaptación, era la llave cutánea. El poro había recordado que sabe beber aire y devolverlo hecho bruma viviente. Los evangelizadores consignaron en suceso entre brujerías, mas anotaron, con pánico y fascinación, que el iniciado despedía un tenue resplandor azul cuando la noche cerraba todas las lámparas. Entre la dulzura del aceite notorial y la crudeza del viento follino, la enseñanza es idéntica. La piel es puerta, y su llave no se cobra con fuerza, sino con presencia. El poro, dejémoslo claro, no abre cuando la mente dicta orden alguna. Abre cuando la mente se retira lo bastante para que el cuerpo oiga la prehistoria de sus células. Esa vibración prístina que cubría la membrana en el instante en que la primera gota de océano sintió nostalgia, de cielo. Entonces cada filamento piloso erige un pequeño mástil y como veleta infantil, capta la música que el aire trae.
Pruebe el lector a situarse, un día sin prisa, frente a una ventana abierta al amanecer. No piense en respirar, deje que la piel respire antes que los pulmones. Habrá un momento, tal vez tras 4, tal vez tras 40 latidos, en que el vello se erice no por frío, sino por reconocimiento. Se sentirá, en el dorso de las manos, un cosquilleo que asciende y parece querer desbordar la carne. Ese brochazo de luz no duele, tampoco excita, simplemente constata que el poro se vuelve ojo y oreja a la vez, y que la atmósfera, al rozarlo, canta. Si en ese instante el practicante pronuncia en voz muy baja la nota yae, no yae con acento, sino una i con acento e prolongada que se desploma en la garganta, notará que el cosquilleo se organiza. Deja de ser chispa y se hace filamento continuo, cuerda de luz que abraza un órgano específico. Para muchos será el esternón, para otros, la base del cráneo, para algunos, la tibia donde guardan antiguas marchas. Allí se deposita la llave, bastará, más tarde, con rozar ese punto y recitar un suspiro, para que la puerta vuelva a abrirse. Hipólito advertía que el ángel solo se hace audible in sudore tuo, es decir, cuando la piel lleva el idioma salado de la vida hacia afuera. Cada gota es un minúsculo prisma que refracta la voz celeste. Por eso, en la homilía, tras ungir la frente del enfermo, el sacerdote no recita largas letanías. Simplemente espera a que el aceite incite una leve transpiración. Cuando la gota surge y corre, el rito concluye. El resto pertenece a la conversación secreta entre la luz y la membrana. De modo paralelo, el sermón del viento finaliza con la frase «ahora caminas sin piel», significa que el poro, al permanecer abierto, clausura la frontera entre dentro y fuera, y el paseante se descubre tan hueco como el hueso del ave que viaja sobre la tormenta. No se infiera, sin embargo, que toda apertura cutánea es saludable. Si el poro se forzó con estímulos químicos o térmicos sin acompañar de conciencia, se convertirá en herida. La llave no girará, y al no girar, la puerta se astillará en fiebre, urticaria, quemazón. La piel pide su liturgia, un silencio táctil donde el aceite o el aliento, el canto o el viento, recuerden la melodía prenatal que alisaba la superficie del cuerpo antes de que la vergüenza o el miedo la erizaran. Tocar ese silencio, aunque sea un segundo, basta para que la memoria dérmica reactive su lámpara. Recuerdo una mujer cuya psoriasis había dibujado mapas de escamas sobre su espalda. Ninguna pomada surtía efecto. Intuimos que la curvatura de su dolor, aquel arco que se tensó sin romperse, pedía la llave cutánea. Ella aceptó pasar la noche con la ventana abierta y la luna patagónica bañando la habitación. No rezó plegarias, se limitó a decir, al ritmo de su pulso, la sílaba que Idris aconseja para el poro enfermo: Al alba, las escamas se habían ablandado, y donde la piel sangraba ahora humedecía un sudor dulce. No fue cura completa, fue permisión. El poro, por fin, cantaba, y al cantar, convocaba una carne nueva para invadir la península muerta de la erupción. 2 semanas después, la cartografía rojiza se había retraído. El médico habló de remisión espontánea, y yo escuché, bajo la camisa, el murmullo del ángel en su sudor. De ahí arranca la práctica que hoy ofrecen ciertos sanadores del Cáucaso, antes de dormir: ungirse apenas con agua templada, pronunciar sobre el vientre Maslova la palabra de gratitud, y quedarse quieto hasta percibir el latido en la yema de los dedos. Esa quietud, dicen, convoca la luminosidad que Hipólito esperaba ver en la carne, el bronce blanco que hace de la piel espejo transfigurado. Cuando el cuerpo descubre el resplandor, las zonas llagadas supuran una gota dorada cuyo olor recuerda a la tierra tras la lluvia. Es el óleo interno que la unción externa imita. La puerta se abre hacia afuera, el aceite del cielo sale a lavar la superficie. En último término, las llaves de la piel sirven para esto: recordarnos que el sentido no entra solo por ojos y oídos, brota también desde la cutis, ese continente luminoso que la cultura ha condenado a simple frontera estética. Quien acine su tacto hasta oír el zumbido primario del poro no venerará ungüentos ni sortilegios. Venerará la llama minúscula que toda célula custodia y que ansía, sin descanso, entregar su canto al viento del mundo, como si el universo fuera un fuego inmenso al que cada piel aporta una chispa. Deja, pues,
que el aire te roce sin prisa, que la gota se asome y que la nota yae, o el viento fueguino que la supla, acaricie tu dermis. Si un estremecimiento de luz recorre tu espinazo, no te asustes, es la llave girando. Permite que la puerta se abra y descubre, al otro lado, el rumor de una sala infinita donde cada poro arde como lámpara perpetua. Allí, en la penumbra que no quema, aguarda el ángel del sudor con su salmo de oro. Escúchalo despedirse con una frase que basta por toda explicación: tu piel nunca fue velo, fue siempre ventana. Solo faltaba la música del viento para alzar el postigo. Capítulo 12. El retorno de la nota perdida. Hay un rumor tan antiguo que precede a toda lengua. Un zumbido radiante que sostiene la arquitectura secreta de la sangre y que, sin embargo, la mayor parte de los seres olvida en cuanto traspone el umbral del nacimiento. No es memoria de hechos ni de rostros, es el timbre primario que mantuvo unido el vórtice de luz que, al coagularse, se volvió cuerpo. Los maestros pitagóricos lo llamaban la nota madre, los teósofos rusos, sonido raíz, los médicos sánscritos, nabha, y en la mística aramea del desierto se la adora bajo el nombre de quintal de oro, porque, dicen los calígrafos de Ran, su resonancia pesa sobre el corazón como un metal ardiente cuando se la evoca sin preparación. Un fragmento de ese misterio reposa en un rollo sin publicar que los archiveros de Jerusalén clasifican como 4Q405b, el Salmo del Quintal de Oro. Los dos primeros versos, apenas visibles entre la humedad y la arena, insinúan la ruta. Yo era clamor antes de labios, /diagonal se me perdió la sílaba, y caí en polvo de palabras. Más adelante, una mano posterior, en letra más clara, añadió la indicación litúrgica: si tu aliento recuerda este canto, tu hueso beberá miel de relámpago. Tal promesa no se toma a la ligera. Quien la descifre sin estar maduro puede desorganizar la orquesta sutil que regula los nervios. Pero cuando el oído está afinado, el salmo activa, con exactitud de relojería estelar, la cuerda interior que llevaba siglos cobrándose intereses en forma de nostalgia. Los órficos también trazaron ese rastro. Un verso raro, conservado por Diógenes Laercio y citado una única vez en el papiro de Derbeni, proclama: Nemosines se oculta en la flauta rota, sopla, y la grieta se vuelve himno. No alude a la musa como simple divinidad de la memoria discursiva. Remite a la diosa arcaica que recuerda el ritmo uterino que dio origen a los planetas. Soplar en la flauta rota, esa tráquea agrietada por los años, es un acto de retorno. La grieta suena porque porta la sombra de la nota madre. Quien se atreve a emitir un único aliento allí, acepta que el sonido se quiebre y en su fractura revele la frecuencia que se extravió entre la primera respiración y la primera palabra. Cuando una vida se atasca en repeticiones estériles, la piel graba un eco sordo en la nuca, ligeros pinchazos, latidos desfasados, olvidos inofensivos. Son huellas de la nota perdida que trata de recordarse a través de microcurvaturas en la onda vital. Al principio, la mente las interpreta como fatiga, pero bajo la lupa vibratoria se ve con claridad. El tono que sostiene el entramado del yo se ha movido medio semitono y la orquesta biológica intenta seguirlo sin éxito, como una cuerda tensa que chirría cada vez que el arco la acaricia. Si esa desintonía se perpetúa, los órganos empiezan a cantar cada cual por su lado. Y el resultado es lo que los médicos denominan síndrome, los psicólogos trastorno, los místicos exilio. Las viejas escuelas idearon distintas formas de rastrear la afinación original. En el monasterio maronita de Sir el QDDS, los monjes hacían apoyar al novicio la frente contra un panel de madera y recitaban el salmo del quintal muy despacio, hasta que la tabla devolvía un zumbido grave que trepaba por la sutura sagital y detonaba una descarga eléctrica en la corona. Esa descarga no era epifanía mística, sino punto de anclaje. Marcaba el instante exacto en que la nota madre mordía de nuevo el eje cerebroespinal, reclamando la batuta. El novicio sentía vértigo, después, un silencio tan vasto que toda palabra pronunciada posteriormente salía redonda, sin bordes, como si la voz hubiese sido pulida por un diamante insobornable. Los órficos preferían la vía del aliento quebrado. Invitaban al discípulo a caminar a contraluz al atardecer, hasta percibir que su sombra se extendía más de lo que la mente suponía. En ese alargamiento, la respiración se volvía irregular.
Entonces le pedían soplar suavemente por el hueco de las manos hasta oír un gemido casi infantil, una fisura sonora que en principio avergüenza. Esa grieta, enseñaban, es la ranura por donde Mnemosine se desliza y restituye la melodía insigne. El soplido debía repetirse hasta que el gemido desapareciera, no porque el aire cediera, sino porque la nota oculta volvía a ocupar la cavidad del pecho. Quien lo lograba sentía como el pulso se desplazaba medio dedo hacia la izquierda, insignificante para el cardiólogo, y, sin embargo, esa corrección bastaba para que los latidos entraran en fase con la respiración y el cuerpo recuperara un sigilo casi animal. Desde la ciencia contemporánea, algunos neuroacústicos se aproximan al misterio con software de análisis espectral. Miden la microoscilación del timbre vocal cuando una persona recita su propio nombre y hallan, en sujetos sanos, una coincidencia estable del quinto armónico con el zumbido del tronco encefálico. Cuando la vida entra en crisis, vuelo prolongado, pérdida de propósito, la coincidencia se rompe, el armónico desciende unas fracciones de hercio. Basta que el individuo practique durante semanas una respiración que realce la resonancia del seno maxilar para que la frecuencia vuelva a su nido. Los técnicos publican los datos. Lo que omiten es que la técnica no funcionará si la persona realiza el ejercicio como gimnasia fría. El aliento debe ir cargado del afecto que el salmo arameo convoca, de la reverencia que el verso órfico infunde, o el software mostrará líneas rígidas sin armonía recobrada. En mi propia experiencia clínica he observado que, cuando alguien pronuncia el salmo del quintal, incluso fragmentado, incluso sin entender la lengua, la voz atraviesa tres fases. Primero, un timbre ligeramente nasal, como quien habla dentro de un túnel. Segundo, una vibración bifurcada que hace cosquillas en el paladar. Finalmente, una columna de sonido redondo que emerge desde detrás del esternón. Al llegar a esta tercera fase, los ojos se humedecen y la piel, sobre todo en la cara interna de los brazos, se eriza. No hay más que hacer, la nota madre ha encontrado pista y la memoria del cuerpo reordena los acordes periféricos. A veces, al cabo de minutos, se siente un estirón suave entre la cuarta y la quinta vértebras dorsales. Es el eje que regresa al lugar donde estuvo antes de que la curva del dolor lo desplazara. Al día siguiente, el paciente confiesa una sensación extraña, la realidad parece más ancha. Sucede, sin embargo, que no todos están listos para pronunciar el salmo de golpe. El texto lo advierte: quien no prepare la sala de su eco, quemará con oro y beberá ceniza. Esa preparación consiste en limpiar el espacio entre la palabra y el diafragma de toda indignación latente. No se puede recuperar la nota madre si, al mismo tiempo, se alimenta resentimiento. De ahí que la liturgia maronita incluya lavarse los pies antes de recitar, y que los órficos exijan la risa, esa fractura dulce de la gravedad, antes de soplar en la flauta rota. El oro del salmo es puro, el cuerpecito humano, no siempre. Para no quemarse, se necesita una pizca de autoperdón, ese bálsamo que permite al timbre alojarse en la carne sin abrasión. Cuando la nota perdida regresa, no lo hace como espectáculo, no descienden coros ni luces de neón, no se oye campana física. El signo es íntimo, esa súbita ligereza en las escápulas, la manera en que el color del día se vuelve intensamente nítido, el silencio que acompaña a la respiración incluso entre claxones. Algunos describen un zumbido cálido en la garganta, otros un frescor en la coronilla. Todos coinciden en que el corazón, aunque late al mismo ritmo, resuena como golpe en metal hueco, profundo, sin dureza. Lo llaman paz, pero es más bien ajuste. El torrente sanguíneo, alineado, arrastra menos turbulencia y la mente puede relajarse sin miedo a perder algo esencial. Para sellar ese ajuste, el Salmo del Quintal prescribe una sola praxis: entrega tu voz a los dormidos. Sugiere que, antes de dormir, se pronuncie una sílaba sin significado, om, u, ao, para aquellos que comparten la casa. No importa si duermen niños o ancianos, la vibración surcará el aire y recordará a cada cuerpo la frecuencia recién restaurada. Así se impide que al amanecer la mente recoloque su vieja curvatura. Los órficos culminan igual, piden cantar el nombre de Mnemosine, no para invocarla, sino para agradecerle el préstamo de la nota. Esa gratitud cierra el ciclo y mantiene la cuerda brunida. Al escribir esta página, escucho entre las costillas la resonancia de un verso órfico que hace días no dejaba hueco a la noche. Lo que no recuerdas te sostiene,
lo que recuerdas se vuelve ala. Hoy la frase se posó y en su silencio intuyo que recuerda no significa revivir, sino dejar que la nota faltante deleite a la carne. Al fin y al cabo, el Salmo advierte que el quintal no es tesoro para ser guardado, es peso que equilibra la balanza del instante. El oro en sí no vale, vale la rectitud de la cuerda que, sosteniéndolo, produce un golpe limpio. Que el lector, pues, se atreva a oír la oscilación apenas perceptible que vibra bajo sus latidos, que recite, si lo desea, la sílaba rota de los órficos o el eco hebreo del Salmo, y que permita al cuerpo contornear, en silencio, la melodía que regresa. Si un estremecimiento ascendente cruza los omóplatos y cae en cascara por la cintura, no busque más signos, la nota perdida volvió a su nido. De ahora en adelante la memoria no será carga, será diapasón. Y todo lo que la vida afronte podrá afinarse contra esa vibración primera, igual que la torre de un viejo santuario toma la hora no del reloj, sino de la campana que lo corona. Así el pasado, la herida, la duda, se alinearán con el presente como pétalos que, al cabo de la tormenta, vuelven a formar la corola. Y la corola, no lo olvidemos, es apenas la forma visible de un perfume que solo exhala cuando la flor, fiel a su nota, decide abrirse otra vez al sol. Capítulo 13. La liturgia de los huesos danzantes. Cuando un tambor golpea en la noche africana y la tierra vibra como un costillar que despierta, algo en la médula de todo oyente se alza, se arquea, se recuerda serpiente vertical. Los Dogon de Bandiagara saben interpretar ese llamado, a la primera sacudida, desentierran de la arena los fémures de sus ancestros y los disponen en espiral alrededor del fuego, porque dicen, solo al compás del tambor la sal sagrada que quedó en la cavidad ósea vuelve a emitir su nota y abre un corredor para que los muertos enseñen en sendero de regreso a la ligereza. Esa ceremonia, que las crónicas coloniales tradujeron torpemente como Dama de los Huesos Danzantes, no es duelo ni folclore, es una afinación póstuma. Los Dogon creen que el espíritu, al abandonar la carne, lleva consigo la melodía completa, pero la deposita a modo de prenda en el tuétano. Mientras esa nota no sea devuelta a la partitura cósmica, la tribu camina con un grado menos de clarividencia. Así, cada 10º ciclo lunar reúnen los restos más antiguos, los golpean levemente con varillas de ébano hueco y escuchan el silbido que brota cuando la cámara de calcio se quiebra. No es sonido audible para el turista, es vibración que trepa por la planta de los pies y desemboca en la cresta ilíaca con un escalofrío metálico. A ese silbido lo llaman pémena, hueso que regresa cantando. A miles de millas y siglos de distancia, en las criptas donde los basilillanos copiaban evangelios apócrifos, se custodia un pergamino quebradizo que naufragó en la historia bajo el enigmático título Marcha sobre las estrellas. El códice describe un rito funerario casi idéntico. Los iniciados disponen las tibias del difunto formando un puente y hacen pasar al novicio descalzo sobre ellas, mientras entonan un tetracordio descendente. Cada paso produce, según el texto, un tintineo callado que solo la médula de los vivos reconoce. Si el discípulo no tiembla, significa que la extravió. Si sus vértebras retumban con un golpe hueco, es señal de que ha abierto la puerta donde la nota del difunto aguarda su liberación. Entonces el coro se detiene, el puente óseo se deshace y los huesos se envuelven en lino para devolverlos a la tierra. El objetivo no es recordar al muerto, sino entregar a la Vía Láctea la vibración que retenía. Cada nota restituida regresa al zodiaco y empuja una estrella un grado más arriba, como quien recoloca la piedra angular de un templo que se agrieta. Nada de esto sorprende a quien haya escuchado su propia médula resonar bajo el choque de un gong bien templado. El golpe no se oye en la oreja externa, corre en línea recta por la columna como un sable de cuarzo, y al topar con la pelvis, rebota y trepa detrás del esternón. Los fisiólogos lo llamarían conducción ósea, los Dogon, respuesta de las vértebras, el códice basilidiano, eco del linaje sideral. Todos coinciden, la médula piensa en lenguaje vibratorio y solo descansa cuando la corriente sonora colisiona con su frecuencia natural. Cualquier herida que impida esa colisión, trauma, culpa, silencio no habitado, se manifiesta en los huesos como plomo, densidad que impide danzar. Por eso los Dogon miden la salud de un niño golpeando suavemente sus tibias y escuchando la reverberación. Un sonido opaco indica que la nota madre ha sido velada,
el chamán sopla por la boca del infante un aire impregnado de ceniza de anciano para recordar al hueso su ligereza. Los basilidianos empleaban otra técnica. Ponían al enfermo de pie sobre un piso de cerámica y hacían vibrar, a distancia, un laúd de tripa afinado en re dórico. Si el azulejo retumbaba, el hueso seguía cantando, si no, exigían ayuno y silencio hasta que el canto latente reemergiera. Inmerso en la clínica moderna, me atreví a combinar ambos métodos. Una paciente cuya escoliosis le robaba el sueño aceptó recostarse sobre una lámina de mármol. Golpeé con maza de madera, muy suave, la superficie, el sonido se dispersó sin eco. Indiqué a 2 asistentes que entonaran un trino descendente, cuasi basilidiano, al tiempo que pasaban los dedos por su columna. En la tercera repetición un temblor brotó entre las escápulas, el mármol contestó con una vibración clara. Días después, la curva había cedido medio grado. No fue milagro, si danza ósea, la nota perdida se recolocaba y la espalda seguía su música primordial, esa partitura que el feto escuchó en el útero mientras la columna se erguía gota a gota. El arte consiste en convocar la resonancia sin violentarla. Golpea una tibia con ira y no oirás nota, solo crujido. Sopla demasiado fuerte y la médula se esconderá detrás de espasmos. Pero si el tambor late al ritmo que el oído interior sugiere, todo el esqueleto se aligera y el cuerpo entero se vuelve polilla danzante sobre las brasas de la noche. Los Dogon celebran ese punto apoteósico con una voltereta sobre la hoguera, los basilidianos, con un amén que se eleva una tercera por encima de la nota base. Ambos gestos afirman lo mismo, la liturgia de los huesos concluye cuando la cúpula estelar vibra exactamente en la clave que la médula recobró. Antes de cerrar, el códice ofrece una advertencia: no intentes retener la nota, déjala ir en la médula del mundo, o se coagulará en soberbia. Los Dogon concuerdan, tras la danza, los fémures regresan a la arena, donde el viento los entierra. Si la tribu conservara los huesos como talismán, el canto se petrificaría y la próxima generación no encontraría vibración libre que la guiase. El mensaje podría resumirse así: quien escucha el coro de su propio esqueleto accede a una música que no le pertenece, es préstamo sideral, devolución de vuelo, una clave que precisa soltarse para que el firmamento siga expandiéndose. Deja, pues, que tus huesos susurren. Golpéalos apenas con la palma. Afina la garganta en un murmullo grave, siente la médula estremecerse. Cuando el escalofrío ascienda, alza la barbilla, ofrece la nota al polvo, a los insectos que cantan tras la ventana, a las luces que palpitan en el cielo nocturno. Ese instante, imperceptible, restaura un orden que ningún telescopio alcanza, el linaje muerto alinea su órbita, el cuerpo vivo reduce su peso, y el universo, si guarda silencio, responde con un clic, leve, como de estrella que se recoloca. Así la liturgia de los huesos danzantes cierra su círculo, restituyendo a cada espina dorsal la gracia de ser puente entre la oscura raíz de la tierra y la luminosa bóveda que nunca deja de girar. Capítulo 14. El pulso de la tierra en el tobillo del hombre. Hay un momento, más breve que un parpadeo, en el que el pie desnudo besa el suelo. Antes de que el peso del cuerpo se desplome, una vibración vertical asciende desde la planta, recorre el arco del empeine y golpea el hueso astráralo, ese nudo perfecto donde la pierna se enlaza con el resto del planeta. Pocos se detienen a sentirlo, porque la costumbre apresura el paso, pero quien se aquieta sobre el talón percibe un tambor remoto, no el latido de la propia sangre, sino la percusión grave de la tierra misma, un compás tan hondo que parece no terminar nunca y que, sin embargo, reinicia en cada zancada. Los nómadas bereberes llaman a ese instante Raka Alar, la reverencia del suelo. Los sabios chinos, Dimai, vena terrestre, Hildegarda de Bingen, en un pergamino casi desconocido que los monjes del Rin guardaron bajo sigilo, lo designa con un término que parece brotar de la botánica y de la música a la vez, radix pulsans, raíz palpitante. Dicho fragmento, no recogido en la edición crítica de sus Fibias ni en los estudios sobre la física, aparece como un folio suelto, en pergamino de lino, insertado entre salmos en la abadía de Ibingen. La tinta, verdosa como clorofila macerada, traza esta frase: allí donde el tobillo del hombre besa la piedra, desciende un soplo cálido que late con la sangre del mundo, y si el oído se hace pequeño como la semilla, oirá que cada grano de polvo pronuncia Fiat Lux en la lengua del silencio.
Hildegarda sugiere que la articulación, ese engranaje que permite al cuerpo erguirse y avanzar, funciona como diapasón. Recoge la onda vibratoria que el núcleo de fuego emite, la afina en la curvatura de los maléolos y la envía hasta la base del cráneo, donde la corteza la traduce en intuición. De ahí que el cansancio del andar modernizado, ese dolor sordo que se instala en el cuello al final del día, no provenga del exceso de pasos sino de la sordera. El tobillo percibe la llamada, pero la mente no descifra su canto, y la resonancia queda atrapada entre vértebras como pájaros sin ventana. Del otro lado del océano, los poetas nahuas tejieron una imagen gemela. Un códice fragmentario, rescatado en las laderas del Popocatépetl y apenas transcrito por Fray Bernardino pero nunca vertido al latín, contiene el cántico del jade que vibra bajo los volcanes. Empieza así: en el tobillo del caminante duerme la piedra verde, cuando el volcán respira, ella despierta y canta en la carne su jade secreto. El jade, piedra de corazón acuoso, simboliza el pulso mineral que conecta al hombre con lo profundo, pero, advierten los versos, si el oído se adormece, el jade se opaca y la montaña se duele en la rodilla. Los Tlamatinime interpretaban esa línea como presagio sísmico, pero los curanderos la leían en clave de fisiología sagrada. Cuando el tobillo pierde su docilidad para transmitir el eco telúrico, la energía del volcán, que no es sino la respiración caliente del planeta, se estanca y busca otra salida, a veces en erupciones de piel, a veces en choques de humor que crepitan como lava emocional. La confluencia del Hildegarda y del códice nahua apunta a un saber más hondo que la diversidad cultural. El cuerpo vive suspendido sobre una membrana viva que lo nutre con impulsos sutiles, y el tobillo, charnela entre verticalidad y terrenalidad, es el nudo donde esos impulsos se afinan. Si la articulación se bloquea, la onda se curva, tal como describimos en el capítulo del dolor. Si se mantiene permeable, la onda asciende y renueva el vigor de los centros superiores, avivando la médula en danza con la que jugábamos a desenterrar el canto de los huesos. Conviene, antes de proseguir, situar el oído, no el conceptual, sino el oído físico, justo en el pliegue posterior del tobillo. Puede hacerse en silencio, sentado, acariciando con 2 dedos la piel lisa que cubre el tendón de Aquiles. Tras unos segundos se distinguirá un pulso, tal vez leve, tal vez tumultuoso. No es latido arterial, es vibración tónica que se activa cada vez que la planta roza tierra. Manteniendo los dedos allí, basta imaginar el jade interno, ese brillo que los antiguos encontraron duro y translúcido, para percibir cómo el pulso se hace nítido, como si la piedra despertase. El aire a nuestro alrededor se densifica, y en ese súbito espesor se oye, con el oído de dentro, un gruñir profundo, la voz del volcán distante que atraviesa la corteza y busca oreja amiga. Quien sobreviva a ese encuentro sin encogerse habrá descubierto que no camina sobre la tierra, camina con la tierra, y cada zancada es eco de una masa incandescente que rota a 14 kilómetros bajo sus pies. Hildegarda prescribe un ejercicio simple para templar esa comunión. Invita al caminante a detenerse cada 77 pasos, número que, en su aritmética musical, corresponde al intervalo entre do y sol sostenido 3 octavas arriba, y realizar un giro lento sobre el talón, de modo que la planta describa un círculo compacto, como un compás que escribe en la harina del camino. El gesto parece trivial, pero quien lo ensaya siente un chasquido en la articulación, el calcáneo se acomoda, el astrara lo rotula la energía y el jade interno, contento, resuena. La santa médica notó que, al cabo de 9 círculos, el viajero escucha un abejorro dorado en la parte baja de la espalda. No es insecto, sino la vibración terrestre que se arropa en la fascia lumbar para subir por la columna como savia. Si la mente se distrae, el sonido desaparece. Si se mantiene atenta, asciende hasta la fontanela y brota como canto sin palabra. La liturgia de los huesos ahora se hace coro de la piel, y el cuerpo entero se vuelve catedral portando un pequeño órgano volcánico. Los nahuas practicaban variante semejante. En la ceremonia Tlatecutli, la tierra devoradora que todo lo renueva, los ancianos pedían a los jóvenes danzantes que, al oír el tambor hueco, golpearan el suelo con la parte externa del pie y luego giraran rápido sobre el tobillo, pisando con suavidad el centro de la planta. Cada giro generaba un crujido que ellos llamaban Altezcuetl, la costilla de la montaña. Creían que la montaña posee una caja torácica y que cada danza humana le masajea las pleuras de piedra.
Si el crujido era claro, los volcanes dormirían; si aparecía sordo, el chamán quemaba copal para pedir al jade interno que se afilara. Ese afilamiento, añaden los versos, engrasa la osamenta y enciende la canción de espina verde que mantiene unido el tronco del cielo. Ningún fisiólogo reportará, en su gráfico, esa espina verde. Sin embargo, las cintas de electromiografía muestran un fenómeno curioso. Tras 5 minutos de giros conscientes sobre el tobillo, el tono del peroneo lateral largo aumenta y el nervio tibial se relaja, produciendo un patrón de coherencia que coincide con la llamada ventana alfa del corazón. Parece un detalle técnico, pero expresa lo mismo que la metáfora nahua. Cuando los músculos laterales vibran en concordia, la columna recibe un pulso pacífico que endereza la mirada. La escápula baja, el cuello se alarga, la cabeza se aligera. Y la mente, sin comprender, suspira hondo, ha vuelto a sincronizarse con el tambor que la vio nacer. El pulso terrenal se reproduce, también, en los microintervalos que separan las descargas neuronales. En laboratorio, filtros de Fourier revelan que el tren de impulsos que viaja por el nervio ciático se agrupa en paquetes cuya cadencia, al caminar descalzo sobre suelo vivo, coincide con la resonancia Schumann, 8 a 14 Hz, el latir electromagnético de la atmósfera. Cada paso, pues, injerta la música planetaria en el cableado humano. Si el calzado y el asfalto rompen la sinapsis, la médula se reencoge, los hombros se pliegan, la espera se llena de ansiedad. No se precisa estudio clínico para intuirlo, basta quitarse los zapatos en un prado aún húmedo de rocío y notar cómo la boca se llena de saliva nueva, señal de que la digestión, ese horno que también es volcán, ha captado la directriz del empuje terrestre. Mas no todo contacto basta. El códice nahua advierte: quien pise jade con corazón de pedernal sazonará su lengua de hierro. Hildegarda traduce la cautela en clave cristiana: no dejes que la planta golpee el polvo con ira, o el pulso de la tierra se volverá espada. Se refieren al mismo peligro. Si el paso es arrogancia, no homenaje, la vibración se filtra como descarga excesiva y la articulación colapsa. Por eso conviene, antes de cada giro, inclinar la cabeza un instante, la nuca se ablanda, anota la monja renana, y el jade, viendo su espejo en la humildad, endulza el tendón que lo abraza. En la práctica, basta un gesto de gratitud silenciosa antes de apoyar la planta, para que el talón perciba el planeta no como suelo que soporta, sino como cuerpo viviente que colabora. A veces, cuando cierro mis sesiones al caer la tarde, subo al terraplén detrás de la clínica y permanezco descalzo. Los últimos coches se aparan al fondo, el volcán Iztaccíhuatl, todavía nevado, respira en nubes rosadas. Con los ojos cerrados siento bajo los maléolos el bombeo rítmico de la montaña, pulso grave, constante. Si me mantengo muy quieto, aparece un sobretono sutil, como una flauta a lo lejos, imagino que es el jade interno vibrando. Y en ese trino, delicado, reconozco la nota que sube desde el tobillo hasta rozar las vértebras, hasta llamar al oído de dentro, hasta dictar, de paso, la cadencia de estas palabras. Si la dejo llegar a la garganta, nace un suspiro que se confunde con el viento, entonces comprendo, de nuevo, siempre de nuevo, que ningún verso es mío, que la verdadera escritora es la tierra que pulsa bajo mis talones y que, prestándome su jade, dibuja con mi voz el mapa de una melodía que no terminaré de escuchar jamás. Al concluir la caminata, reduzco el paso hasta que casi no avanzo, solo siento el pulso, la planta, la respiración. Los Dogon llamarían a ese instante el filo de la estrella, los nahuas, el jade que se vuelve aire, Hildegarda, la raíz palpitante que ríe. Son nombres distintos para un mismo sacramento, el momento en que el planeta y el hombre se reconocen articulación mutua, y cada latido del volcán resuena en la tibia, y cada latido humano, cuando está limpio, sube por la atmósfera y alimenta la llama de la aurora boreal. Nada se pierde, el pulso del tobillo fertiliza el cielo, la bóveda responde, la piel se estremece y sabe que, aunque parezca caminar sola, siempre danza sobre un tambor que jamás dejará de vibrar. Capítulo 15. La última octava, reconciliar la llama. El sendero que comenzó con la cuerda sin nombre desemboca aquí, donde las notas ya no viajan en línea, sino que cierran su arco para revelar la rueda completa. Todo lo que parecía fragmento del tambor de los Dogon, la raíz palpitante de Hildegarda,
el jade que vibra bajo los volcanes se despliega ahora como pétalos de una única flor acústica. Queda un último intervalo por franquear, la octava que separa al ser que sufre del ser que canta, al hueso aterido de su propio fuego. Esa octava no se atraviesa ascendiendo, sino plegándose, reconcilia la llama con la ceniza, el silencio grave con la frecuencia que en secreto lo engendró. Los fragmenta hermética preservados por Juan Estoveo aluden a ese pliegue en una línea apenas glosada por los filólogos. Ignis, cumbre deata decemet ipsum, invenitor vem sum et discantat dissonantiam. El fuego, cuando regresa a sí mismo, halla su órbita y deshace la disonancia. Hermés no se refiere al fuego literal, sino a la chispa que vibra en la médula de cada átomo. Ese aliento ígneo que llamamos conciencia. La travesía terrenal lo dispersa, llama que olvida su centro, crepita en 1000 direcciones, abrasa los bordes del corazón. Solo al replegar su llama, al recogerse en el crisor interior, la nota recobra pureza y todo acorde se rinde a la consonancia inapelable del uno. Una voz más peligrosa confirma el mismo secreto. En el fragmento sirio del llamado Necronomicon, ese códice cuya mención basta para helar al canon teológico, sobreviven versos que la ortodoxia consideró blasfemos y que, sin embargo, resuenan con la exactitud de un coral monástico. Cuando la lengua de fuego bese la raíz de tu sombra, no te apartes. Escucha como el silbido se curva en círculo. Y pronuncia tu nombre antes de tu nombre. Entonces sabrás que nunca caíste. Solo aprendías la octava que faltaba. La estrofa fue tachada por escribas jacobitas, no por idolatría, sino porque desnuda la trama, nunca caíste. La enfermedad, el duelo, la disonancia, resultan ser modulaciones necesarias para que la flama experimente su propio eco y, al completarlo, cierre la octava. El fuego no se apaga ni se redime, se reconoce. ¿Cómo se cumple ese retorno? No hay rito nuevo, todos los capítulos previos ofrecieron claves convergentes. Pero ahora cada llave debe girar a la vez, como engranajes que confluyen en un único disparo armónico. Deja que el tobillo escuche a la tierra mientras el jade interno vibra. Permite que la médula cante con los huesos de los ancestros y afloje su arco. Recuerda la nota madre que se perdió en el primer llanto y vuelve a tocarla al borde del sueño, cuando la respiración es pura bisagra. Entona una sílaba la tuya, inventada y permite que se quiebre. En la fractura se corará mnemosine con su bordón de oro. Cuando todas esas microfrecuencias se alinean, la columna se ilumina como flauta colosal y el fuego, radix pulsans desciende sin herir, serpiente flamígera que no calcina porque ha recuperado su órbita. Ese ascenso marca la última octava, el intervalo donde la materia deja de percibirse opuesta al espíritu porque ambos resultan ser dos curvaturas de la misma onda. En ese punto la literatura mística calla, porque toda descripción diluye la experiencia. Sin embargo, Estoveo aventura una metáfora, es el instante en que la cuerda, recién afinada, sigue vibrando aunque la mano se retire, y el aire, sorprendido, descubre que jamás necesitó al tañedor, pues siempre fue la música misma. El apócrifo sirio replica en susurro, el cantor se vuelve canción y la canción se vuelve candela que nadie consume. A quien recorra este último tramo le sobrevendrá una simpleza luminosa. Ya no preguntará, ¿cómo sano? Sabrá que sanar era recordar la melodía que lo precede, y que en realidad la música estuvo tocando siempre. Él apenas había puesto almohadillas de miedo sobre los oídos. Quitarlas duele un instante, luego la llama regresa a su latido y toda fractura se acuesta, exhausta, en el lecho de la consonancia recuperada. Queda, entonces, una sola instrucción, guarda la memoria sonora. No en la mente, que olvida, inscribe la nota en la zancada, en el pulso, en la forma de rozar la taza al alba. Si alguna disonancia vuelve, porque la vida onnulat bastará con alinear el gesto cotidiano al compás interno. Así, en cada trivialidad, vibrará la octava final, así la llama recordará, sin esfuerzo, su órbita, y así el cuerpo será, hasta el último respiro, el cuenco que deja cantar al universo sin interferir en su perfección.